la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo Interlíder, el Consejo Nacional de Rectores CONARE, la carrera de Administración Educativa y la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, la Escuela de Administración Educativa, el Doctorado de Educación y el Instituto de Investigación y Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, además del sistema de posgrados el Centro de Investigación y Docencia en Educación CIDE, la División de Educación para el Trabajo de la National University of Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, el Colegio de Licenciados y Profesores the en Letras, License and Professors in Science, Letters, Colipro, y el Sindicato de and the Trabajadores Union de la of Educación de Education Costa Rica, Workers of SEC. Costa Rica. In this act, we have a flow of multidisciplinary meeting with institutions and key stakeholders that has gathered experts from countries from Australia, Spain, Canada, Chile, Cuba, Guatemala, Mexico, Costa Rica, amongst others. Before we begin, I would like to comment briefly that in the Continuous Education Auditorium, where we're having this meeting today, that is the University of Costa Rica, that is also being transmitted through streaming at SEC and UNED's social media pages. In the afternoon, we will have events in the classrooms in this same building. If needed, the emergency exits in this auditorium are located behind the stage and on the back of the seats. We want to greet kindly to the staff members that are going to be on our main table, Master Olman Bolaños Ortiz from the UNED in Costa Rica, el doctor Sergio Garay Oñate de la Universidad Andrés Bello University in el Chile, doctor Miguel Ángel Díaz Delgado, presidente de la Red de Investigación Práctica en Liderazgo Educativo. También saludamos a las personas expertas que nos acompañarán en el panel en la segunda fase de esta mañana, la doctora Susana Jiménez Sánchez, el doctor Paul Newton, el doctor Oscar Maurelia Cabrera y el maestro Olman Leonardo Bolaños Ortiz. Extendimos este saludo a las personas especialistas nacionales e internacionales que participan en este simposio, a los estimados y estimadas invitadas especiales de las diferentes organizaciones y entidades colaboradoras del simposio, también a las personas que participan y nos siguen a través de las redes sociales. Para iniciar el sexto Simposio Internacional en su segundo día, iniciamos con el reconocimiento interlíder a la trayectoria educativa que recibirá la máster Evelyn Chacón Gamboa del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Para ello nos acompañan el máster Olman Bolaños Ortiz, el doctor Sergio Garay Oñate y el doctor Miguel Ángel Díaz Delgado, quienes estarán a cargo de este sentido homenaje. Adelante. Buenos días a todas y todos, qué bonito que estén acá esta mañana en este segundo día del simposio, esperando que el diálogo académico que vamos a tener esta mañana, el intercambio de experiencias, nos permita seguir fortaleciendo nuestro quehacer cotidiano desde lo que hacemos, la formación inicial, y que también contamos con directores en ejercicio y supervisores de nuestro país. Eso nos alegra muchísimo que podamos esta mañana también nos acompañan dos colegas, el doctor Miguel Ángel Díaz, presidente
de la red, días, el President of doctor the Sergio Network, Garay, Dr. Sergio Garay, que hemos profundizado esa amistad y ese we conocimiento, have ¿verdad? Que esta gotten mañana deeper in our pues friendship vamos a and tener knowledge, and this un morning acto que we es muy will significativo have dentro de a la red, meaningful que es el act within the reconocimiento network, a that docentes, it's the directivos escolares acknowledgement con to trayectoria, que es teachers parte importante and other de staff el with quehacer great que trajectory tiene that's important la red, the que es valorar esa tasks trayectoria, esa to experiencia que value tienen this y han destacado figuras experience, and a lo largo we de have su experiencia highlighted educativa. staff members Entonces, dámosle through bienvenida their a experience. ambos So colegas I would acá. like to Vamos a welcome iniciar both primero con las colleagues palabras de first Miguel y with después con some Sergio, que nos va a words contextualizar un from poquito Sergio, en and la then dinámica. Ever Miguel, and then Antes Sergio. quisiéramos, que We would muchos nos like han preguntado, first, pero creo que because es we importante have señalarlo, had some este people libro que está en la entrada, this book that it's at the las main personas que tengan entrance. interés Those of you en who are interested adquirirlo, in pueden acquiring it, preguntar you ahora, can hay varios ask. textos, el There are texto tiene un several costo de $35, para que por this favor $35 text le indique al compañero book. Gerardo que está en la So recepción. you can Importante, es ask una Gerardo, sistematización también that is, y es parte de los resultados que ha generado la red. that the network has had. Doctor Díaz, bienvenido. Dr. Díaz, welcome. Muchas gracias. Buenos días y bienvenidas y bienvenidos a Welcome, and good este morning to segundo día de the actividades second day of académicas del events Simposio of the Internacional de International Liderazgo Symposium Educativo and Educational 2024, Leadership celebrado bajo celebrated el apoyo under de las the universidades support of públicas the de Costa public Rica, la Red de universities in Costa Investigación y Rica, Práctica and the en Liderazgo Research Educativo Network, Interlíder, el Consejo Nacional de Rectores de the Costa Rica, CONARE in Costa además Rica, del and Colegio de Licenciados also y the Profesionales, Colipro, Colegio Colipro, y el SEC, and the perdón, SEC. Colipro, que todavía no me aprendo el nombre. Colipro that I don't get Tiene to know tanta profesionalismo because y it's so personas professional, so many profesionales people dentro de that are este within its poco largo, pero ya me lo that's iré a little aprendiendo long, ahora but que me I will inviten a learn sus it when instalaciones you allá en la invite me escuela. to your premises in Y por otra parte, And bueno, on the other también el hand, Sindicato de Trabajadoras y the Trabajadores de la Union of Educación, Workers of bienvenidas y Education, bienvenidos SEC, todos. welcome all of you. Para hacer un contexto breve To make a acerca de brief lo que vamos a context presenciar a of what we continuación, will be debo decirles que la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo Interlíder es una red que tiene 14 años de existencia. El nacimiento de la red se creó a través de un conjunto de investigadores de diferentes nacionalidades en la ciudad de Guadalajara, México. De ahí la preocupación inicial de la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo fue el conectar a comunidades de práctica y comunidades de investigación en torno al conocimiento sobre el liderazgo educativo en sus ejes organizacionales. La red, es larga la historia, pero la red de haberse formado por 4 académicos internacionales, hoy está conformada por 51 académicos de diferentes países. Se creó en el Simposio Internacional de Liderazgo Educativo 2022, que fue el previo a este, la inquietud de que cada que realicemos un simposio internacional en alguno de los lugares en donde nosotros nos encontremos, debíamos de ofrecer un agradecimiento a la comunidad educativa a la cual nos merecemos, porque es uno de los elementos imprescindibles para nosotros, como investigadores y como académicos. Este año estamos honrados, 2024, con hacer la entrega del reconocimiento a la trayectoria educativa a una profesora y directora de escuela primaria costarricense que nos acompaña el día de hoy y a la cual le tenemos un aprecio otorgado por todas las instituciones costarricenses que participan en el Consejo Académico Organizador de este Simposio Internacional. La conocerán a ella, pero antes quisiera, porque sé que está aquí parte de su familia, tanto de su familia biológica como de su familia académica, como de su familia profesional, quisiera que alguien de sus acompañantes pudiera venir aquí al frente a dirigirle unas palabras.
Estoy seguro que con la descripción que hará una de sus familiares académicas o sus familiares biológicos, ustedes sabrán de quién se trata. Recibamos con un aplauso a la acompañante que se va a presentar, por favor. The companion who will be sharing her words. Muy buenos días, tengan Good todos morning to all. y todas. Es un placer para mí, en nombre de la familia y todos los colegas y los que la conocemos, nuestra compañera Evelyn, por muchísimos años, la entrega, la dedicación, la pasión, que es lo que ella transmite, inspira. Yo tengo el privilegio de conocerla desde que somos jovencitas, hace poquitito. Y siempre hemos compartido una linda amistad, compartido logros, alegrías, pero estar aquí realmente es un orgullo y que ella merece ese reconocimiento por todo lo que ha hecho. Y que no conoce la escuela y la comunidad de ella tiene que ir a visitarla, tiene que ver un ejemplo de que sí es posible en nuestro país, con lo humilde, con pocos recursos, es posible tener una educación de calidad y una educación, lo que llamamos una educación holística, desde la vida, por la vida y para la vida, donde enseña a sus chicos a ser emprendedores. Y creo que si hubiese una investigación en esa escuela, los profesionales, los emprendedores que de ahí generan, porque eso se les queda impregnado de conocimiento vivido, y es muy gratificante que le reconozcan todo ese esfuerzo. El equipo de trabajo que ella tiene es maravilloso, pero todos sabemos que si un líder no es ejemplo, no pasa nada. Pero ese es el secreto. Felicidades, Evelyn, felicidades a la mamá que ha creado una maravillosa hija, y a la hermana que también la acompaña, y todos sus familiares que están en otro lugar. Todos le damos ese agradecimiento. Hacemos un llamado entonces a la máster Eulín Chacón Gamboa para que nos acompañe y otorgarle el reconocimiento Interlíder a la trayectoria educativa. To her career and trajectory. Bueno, muy buenos días a todos. Pues para mí es un orgullo estar aquí con ustedes desde el día que empezó este simposio. He aprendido increíbles ideas de cómo mejorar mi capacidad como directora. Es una lástima que no tengamos más personas aquí también, ¿verdad? Que sean directores y que necesitan pues este tipo de aprendizaje. Muchísimas gracias a los colegas por toda esa información importante que dieron ayer sobre liderazgo educativo. Me llevo en mi corazón todas esas experiencias que aprendí, a mis compañeros, a mi compañero guatemalteco René, ¿verdad? Los compañeros que están aquí. Realmente yo creo que el liderazgo tiene que ser compartido, llegar a una comunidad en donde nosotros podemos hacer la diferencia y transformarla, es una necesidad. Creo que en los hombros de nosotros está el cambio que nosotros podamos hacer en el sistema educativo, y yo pienso que esas generaciones de niños y jóvenes que nosotros tenemos aquí, que van a gobernar los países en los que nosotros estamos, necesitan aprender para la vida, que es lo más importante. Nacer con esa estructura desde el saber pedagógico, ¿verdad? Y filosófico, el que nos hablaban ayer los compañeros, descolonizando ese conocimiento y aprendiendo de las personas que ya están ahí para poder transformar a partir de lo que ya ellos tienen en sus comunidades y reforzarlo con nuevas tendencias, es parte de lo que es nuestro trabajo. Yo creo que para a quien le gusta la educación, esto no es un trabajo. Nos pagan para hacer un trabajo, pero al final de cuentas se convierte en nuestra familia. Muchas de esas personas que están ahí nos necesitan y nosotros los necesitamos para aprender. Yo me he transformado durante casi 30 años de trabajo y he aprendido de estas personas de la comunidad. Agradezco a mi familia que esté aquí, a mis amigos, a mis compañeros, colegas, ¿verdad? De diferentes direcciones regionales, que algunos los conozco, yo los volví a ver de nuevo. Agradecer
agradecerle a mis compañeros de universidad, a las profesoras, ¿verdad? De la UNA, mis compañeras, a mi profe Yesenia que está por ahí, a la profe Nancy Torres Victoria que hizo la semblanza y a los compañeros que también no conozco, pues decirles muchísimas gracias por todo el apoyo, muy amables. Muchas gracias, y de parte de la red, como parte del reconocimiento, pues un pequeño videito que resume esa trayectoria de una directora, de una docente destacada en nuestro país. Entonces vamos a proceder a verlo y después tendríamos la participación. Soy Patricia Chacón Gamboa, soy la directora de la Escuela San Francisco de Peñas Blancas y Finca Integral Orgánica Tierra Prometida. Somos una institución que tiene 273 niños desde materno hasta sexto grado. La maestra Ulín Patricia Chacón Gamboa es una líder en educación, una tejedora de redes de colaboración y solidaridad, una directora de escuela rural en la zona de San Carlos. Desde temprana edad, Eulín mostró su pasión por la educación. No solo se formó como maestra de preescolar, sino que continuó su aprendizaje en temas relacionados con la educación rural, obteniendo títulos como el Máster en Educación Rural Centroamericana. Su humildad es admirable, ya que no teme reconocer sus errores y siempre está en constante aprendizaje. Uno de los proyectos más destacados que ha liderado es el proyecto Finca Integral Orgánica Tierra Prometida. Este proyecto, ubicado en la Escuela San Francisco de Peñas Blancas, no solo enseña a los niños y niñas sobre agricultura y ganadería, sino que les brinda herramientas para la vida, desde cultivar alimentos básicos hasta crear animales. La finca prepara a los y las estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo real y emprender proyectos productivos en sus hogares. Ha recibido premios nacionales e internacionales por su labor, como el premio Mi Reto Guardián y el reconocimiento como escuela UNESCO. Su compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad ha sido fundamental en estos logros. Además de dirigir la escuela y liderar proyectos innovadores, ha impulsado actividades como ferias de emprendimientos productivos y cooperativas de empresas infantiles agropecuarias. Su enfoque en el desarrollo sostenible se refleja en cada iniciativa que promueve. También, como presidenta del territorio San Carlos, Peñas Blancas y Río Cuarto, ha propulsado proyectos de desarrollo rural como los invernaderos de horticultura protegida. Además, su dedicación se extiende a la formación de futuros docentes y su colaboración con universidades privadas. Eulín Patricia Chacón Gamboa es mucho más que una maestra, es una líder comunitaria, una defensora del medio ambiente y una inspiración para todos los que tienen el privilegio de trabajar a su lado. Su legado perdurará en las generaciones venideras, gracias a su amor por la enseñanza y su compromiso con un futuro más brillante. Gracias, Eulín. Nuevamente ese reconocimiento y que nos demuestra que en diferentes contextos, en diferentes condiciones es posible generar cambio, y que también la figura del director no es una figura en una sola línea, sino que tiene muchos frentes y que en la práctica sí es posible hacerlo. Y ahí está el liderazgo, y ese es el liderazgo en la práctica que interesa muchísimo potenciar. Nuevamente, felicidades de parte de la red y de las instancias organizadoras esta mañana. Ahora procedemos a escuchar las palabras del doctor Sergio Garay. Adelante, Sergio. Go ahead, Sergio. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. También sumarnos al reconocimiento de la directora
Creo que cuando hacemos estos encuentros y nos impregnamos de la cultura de un país, que no solo está en los espacios físicos, que ya es mucho, sino que también en este testimonio de las personas, de lo que van construyendo, y es lo que tenemos en común, una vocación por la educación, esa educación comprometida con las causas más relevantes del mundo, pero sobre todo por dar una educación que permita una mayor justicia social, una mayor superación de la pobreza en nuestros países, que es también algo que tenemos muy en común. Estoy aquí no para dar una conferencia ni para algo especial, simplemente para meterme en un problema muy grande, pero son de esos problemas que probablemente los educadores siempre nos estamos metiendo, así que tampoco como saben, año a año, versión a versión, este seminario se va fortaleciendo, va incorporando nuevas personas. Y en lo particular pertenezco a una universidad privada en Chile, la Universidad Andrés Bello, pero también comparto con varios de los colegas con los que vamos haciendo camino en esta experiencia, en este trabajo, en investigación. Está aquí con nosotros Andrea Carrasco de la Universidad de Chile, Oscar Maureira, que ya le escucharán, maestro, compañero de ruta de la Universidad Silva Enrique, Luis Ahumada de la Universidad Católica de Valparaíso, y junto con ellos hemos ido paso a paso también haciendo una ruta. Y bueno, el compromiso es que nosotros hemos decidido, y en particular, enfrentar el desafío de organizar el próximo simposio de la red de liderazgo. Y entonces quisiera de verdad poder ver todos estos rostros que están aquí en aproximadamente un poco más de un año en Santiago de Chile para compartir y para que seguir ampliando este conocimiento que vamos construyendo en común respecto de los temas de mejora y liderazgo. Something's happening. Ahí está la pantalla, pero no. They would just have to click on configuration of visualization, just in case. Toma, que si no, vamos a estar aquí todo el rato. No, ya no. Tuvimos un pequeñito problema técnico ahí, pero yo sé que los colegas chilenos nos esperan con todo ese calor humano allá, ¿verdad? Con muy buen vino también. Así que para que se preparen y además
con ese espíritu que tienen. Ahí está, nos está haciendo promoción, Oscar, por ahí. Agradecer a Sergio, y creo que es parte de seguir fortaleciendo la red, que logremos tener esta actividad el próximo año en Chile, seguir profundizando el diálogo, el intercambio de saberes, y pues nos vemos en Chile, ¿verdad? Muchas gracias, Sergio. Esperamos que estas cosas técnicas no nos acompañen hasta Santiago. Pero ahí estaremos preparándonos durante todo este tiempo para poder acogerles a todos, pero sobre todo también para recibir todos los aportes que cada uno de ustedes seguro tienen para contribuir a esta construcción común que vamos haciendo, y sobre todo para incrementarla con muchas más personas. Así que bienvenidos al próximo seminario, bienvenidos a Chile y bienvenidos a Santiago de Chile. Thank you. Continuamos con la segunda parte de la jornada de la mañana, y se trata del panel internacional que moderará la doctora Susana Jiménez Sánchez del CIDE de la Universidad Nacional. También invitamos al doctor Paul Newton de Canadá, el doctor Oscar Maurelia Cabrera de Chile, y el daremos espacio para que nuestras personas expertas puedan tomar asiento, y la señora moderadora se prepare. Les damos la bienvenida. Let's welcome them. Yo como soy así, yo me voy a sentar también. I was going to sit down with them on the table, so ustedes comprenderán que estos no son, cuando somos educadores y educadoras, estamos muy acostumbrados y acostumbradas a estar tras bastidores haciendo cosas, potenciando, y no necesariamente en estos actos que son un poco más ceremoniales. Y bueno, tengo que irme acostumbrando también a esto. Bueno, por mi parte, darles los buenos días, darles la bienvenida entonces a este momento en el que vamos a tener la conferencia magistral que se llama Liderazgo Educativo y Mejora Escolar, análisis de políticas entre el norte y sur globales ante la convulsión institucional del siglo XXI. Esta conferencia tiene el objetivo de problematizar el estado actual de las instituciones educativas en el entorno de una realidad cambiante y convulsa socialmente, relacionándola críticamente a su vez con los vínculos entre el liderazgo educativo y la mejora de las instituciones de nivel obligatorio, haciendo un énfasis comparativo en las políticas entre el norte y el sur global. Nos acompañan en la mesa principal el doctor Paul Newton. El doctor Paul Newton es jefe y profesor del Departamento de Administración Educativa de la Universidad de Saskatchewan, miembro del Consejo Consultivo de la Red de Investigación y Práctica del Liderazgo Educativo, Interlíder. Anteriormente fue profesor asociado en el Departamento de Estudios de Política Educativa de la Universidad de Alberta, director de escuela en Canadá. Es redactor en jefe de la revista Canadian Journal of Educational Administration and Policy, y es presidente de la Asociación Canadiense para el Estudio de la Administración Educativa. Sus intereses de investigación incluyen las prácticas administrativas, la dirección, la sostenibilidad y la justicia social en las escuelas, la mejora educativa, el liderazgo de los profesores y las construcciones teóricas de liderazgo y administración. Un aplauso para el doctor Newton. También me complace presentarles al doctor Oscar Julio Maureira Cabrera. Ha desarrollado múltiples cargos, roles y funciones en educación secundaria y universitaria, iniciándose profesionalmente como profesor en el sistema escolar chileno y en paralelo como académico, dada la obtención de su cualificación de magíster y doctor en educación por la Universidad Complutense de Madrid.
A raíz de esta última inicia su línea de investigación principal en dirección y liderazgo educativo, aportando a la fecha con medio centenar de publicaciones divulgativas y científicas al campo de conocimiento sobre organización educativa. Es profesor titular de la Escuela de Ciencia y Tecnología Educativa de la Facultad de Educación e investigador responsable del núcleo Dimensiones Organizativas y Pedagógicas favorecedoras del desarrollo profesional en la educación técnico-profesional. Participa desde hace más de una década en proyectos de Fondesit. Actualmente es co-investigador del Fondesit, liderazgo distribuido en la educación media técnico-profesional, análisis de las relaciones, interacciones y cultura colaborativa e investigador responsable, prácticas de liderazgo en niveles directivos y medios que favorecen el desarrollo profesional docente en la educación media técnico-profesional. Entonces, la dinámica es similar a la que tuvimos ayer. Cada panelista va a tener un periodo para poder compartir con ustedes. Luego de esto vamos a tener una interacción con el público y preguntas de eso. Entonces les doy la palabra a los colegas de la mesa principal. Gracias, Miguel. Buenos días, todo y todos. Very happy to be here. Before I start, I would like to extend my thanks to our excellent translators. Translator yesterday, very good translation. Really Una buena appreciate what you bring traducción. to this Agradezco lo que conference. traes a esta Thank you very much. conferencia, así que muchas gracias. This is the University of Es la Saskatchewan. Universidad de Saskatchewan. And as we say in Y Canada, como we are decimos en located Canadá, on estamos Treaty 6 localizados territory and homeland of the Métis people. en el lugar de los Matís. We pay our respect to the Y indigenous damos people of Costa respeto Rica a los indígenas de and, Costa Rica. Our indigenous Y people in our nuestra indigenous gente language we say indígena tanse, decimos tanse, So tanche. thank you for Así having que me here, gracias and I por want to talk recibirme. today Y quiero about hablarles el día de hoy a acerca proposal de nuestra for a way of propuesta thinking about para school una manera de improvement pensar en in las a mejoras comparative escolares way, de una manera drawing on a comparativa, couple of resources, sacando algunos one in recursos, particular, uno en particular, Sergio's friend, Dr. Stephen Anderson at the el University of Dr. Toronto, Stephen and his Anderson de la Universidad de work on Toronto, su classifying trabajo en school clasificar improvement la mejora approaches, de las and escuelas. also Y looking at también viendo Hofstede's work el on trabajo de Hofstede cultural dimensions. en las dimensiones And I'm culturales. going to propose a Y model propongo un modelo that requires que testing, requiere prueba. is right now En este speculative momento es on especulativo how en cultural cuanto a dimensions cómo las impact the dimensiones approaches to school culturales improvement se internationally. pueden enfocar en los ambientes escolares internacionalmente. To start with, I Para want to talk a empezar, little bit about quisiera hablar international acerca de las trends tendencias in internacionales centralization and en la centralización decentralization y of educational descentralización governance de and la school gobernanza improvement, educativa y mejora and the process escolar, of policy el proceso diffusion de difusión internationally, de políticas comparative perspectives on internacionalmente, school la improvement, comparativa de perspectivas de mejoras recontextualizing school escolares, improvement. One of the recontextualización, la things mejora that we are escolar, seeing una de las in cosas que estamos educational viendo policy en las is políticas educativas hyper-rationalism una and a hiperracionalización, una decontextualization of education. decontextualización de la educación. And so I want to talk a Así little que bit quisiera about how hablar that's acerca de occurring cómo and eso also está how we ocurriendo y cómo recontextualize our educational recontextualizamos policies and nuestras school políticas improvement. educativas y las And talk mejoras about the escolares. implications Y también hablar sobre for las school implicaciones improvement and para la educational reform mejora y if las we have a reformas context-based escolares. Tenemos un understanding of entendimiento del education and school contexto improvement. y la mejora escolar. Set my timer. Puse mi timer. Okay, so one of the things I think Una de las last year I cosas talked a little que bit el año about this in pasado Guadalajara, conversé en the last en la conference. última I conferencia, want to talk a little bit quisiera hablar un about poco the acerca international de non-state actors los that are actores que no son impacting del the way Estado, que están schools impactando are enacting cómo school actúan reform las efforts. escuelas y las It's been reformas, referred los to esfuerzos as escolares, se les a refiere global como education industry una industria de educación and global sponsored by y se particular non-state patrocina actors por that are actores que having no son del enormous Estado, que influence on tienen una gran state policy influencia and en las education, políticas particularly de the educación, Organization for
particularmente Cooperation and Development, OECD. como la One of the things OECD, la about Organización OECD de is you may Cooperación be y familiar Desarrollo with Económico, PISA, tal vez conocen but PISA, also the OECD pero has también la become OECD more se ha now vuelto an una organization that organización is que informing nations on informa a las how to naciones go en about school cómo reform hacer rather than reformas just measuring. escolares más allá de las I worked briefly mediciones. for the OECD on a Trabajé project poco on con la school autonomy in OCDE en la Israel, autonomía escolar en Israel and saw y firsthand vi de the primera mano la infraestructura que la OCDE tiene y el rol central que están tomando en trabajar con los gobiernos nacionales en sus reformas educativas y sus iniciativas. También el Banco Mundial ha sido un actor clave en definir políticas educativas. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, particularly with the Sustainable Development Goals, and the International Monetary Fund as well, are all involved as key informants to national governments on educational policy. This is from a chapter written by me and my colleague Augusto Rivera of Western University. I'm just going to read a few quotes from the chapter. Zoo refers to the emerging phenomenon of global governance of education, which is a process of governing that is not bound by the nation state, but involves multiple actors and scales in the policy production and implementation process at the global, national, and local scales. Similarly, since the launch of PISA in 2000, the OECD has championed the assessments as the world's premier yardstick of educational quality, with quality interpreted in economic terms as a proxy for human knowledge capital. So this is key in terms of the way that nation states are responding to PISA and the ranking system within PISA. In my own country, in PISA 2018, several provinces entered a phase of panic about their results and entered into a period of governance reform, removing local school boards, centralizing authority for education, and the ministers of education in Manitoba identified the PISA results as the reason for reforming governance. The result is an attempt at educational homogenization among schooling systems without adequate accounting for national or regional variability that is implicated in the way policy diffusion is operationalized in different contexts. Contabilidad nacional y regional adecuada y la variabilidad que se implica en la difusión de las políticas y su operación for maximization of national economic growth, la teoría and thus proliferated globally in homogenizing educational a la instrumentalización de la educación para la maximización del crecimiento económico nacional y también ha proliferado la homogenización globalizada de la educación, de las políticas alrededor de las fronteras, el discurso de escuelas digitalizadas y tecnocéntricas y esta economía explota las imposiciones de las camisas de fuerza de supranacionales para la capitalización de las políticas. Estaba muy impresionado con sus posiciones como parte de las prácticas en sus escuelas. Eso lo vemos en Canadá y tenemos la adaptación local en Canadá. Estamos indigenizando nuestros currículums. No tenemos un currículum multicultural, tenemos uno indigenalizado en la primaria, secundaria y en universidades. Para contarles una historia corta, tenemos muchos estudiantes internacionales que vienen a nuestro departamento a estudiar y que siempre se quejan de que no vinieron a Canadá para estudiar desde los indígenas. Así que hay un proceso de trabajar con los estudiantes indígenas para que ellos entiendan que estamos en un lugar donde el conocimiento occidental y el indígena coexisten para todos y todos somos gente de tratados. No es solamente para los indígenas, son para todos. Así que es una respuesta local que no captura la política transnacional, pero eso es muy importante en términos de entender cómo los factores contextuales pueden liderar las reformas educativas. Así que la OCDE se ha vuelto más involucrado en el desarrollo de políticas y ha movido también su enfoque a identificar problemas y buscar soluciones. Si ven los documentos, ya no solamente evalúan, sino que sugieren las estrategias apropiadas para la mejora escolar y están descontextualizando las estrategias y no están solamente
estrategias de evaluación. The most important one is school autonomy or school-based management as a strategy for school improvement, but it has not been empirically validated. It also appears to not work well in some cultural contexts for a variety of reasons that I'll talk about. Additionally, UNESCO has now a document called Assessing Policy Levers for Education 2030. That document also shares some of the school improvement suggestions for implementation from the OECD, particularly school-based management as the primary driver of innovation and school reform. A number of important policy frames within and documents within these transnational state actors. The Education for All Summit in 1990, which brought together the World Bank, the International Monetary Fund, the OECD, Program for International Student Assessment, PISA, which I'm sure you're all aware of, the 2030 Agenda for Sustainable Development from UNESCO, which we do, that particular document is driving post-secondary reform. So in my university, we're all asked to identify how we are contributing to sustainability through our courses and our research, and to indigenizing and to internationalization. Those are the priorities. As you might know, the Times Higher Education QS rankings have now started ranking on sustainability from UNESCO's Sustainable Development Goals. World Bank document Learning for All, and as I said before, all refers to this as a global education industry. And Zhu talks about educational homogenization among different schooling systems. Educativa desde los diferentes sistemas So some of the trends that we see, school autonomy is one of the trends that has been purported and emphasized by the OECD and by UNESCO as a way to create more innovation, more local decision-making, and the assumption that this is going to lead to improved results on standardized assessments. At the same time, however, as schools gain more autonomy, central governments and bureaucracies are putting in fairly significant accountability measures for these, in Australia they call devolved schools. So the accountability regime has been increased as autonomy has been given to schools. So one of the tensions in this is how much autonomy is actually being given to schools when the accountability systems are becoming more and more rigorous and rigid and inflexible. One of the other things that's happening in Canada y en Canadá y otros lugares son la reducción de control local y municipal. Tenemos en Canadá un sistema donde el gobierno diseña el currículo junto con los doctores, los profesores y las comunidades, y las juntas escolares que se eligen localmente. Ellos implementan un programa y manejan operar el sistema escolar. Y se les elige, tienen un control significativo. En algunas provincias como Saskatchewan en el 2016 hubo un reporte que intentó abolir el sistema escolar. Los canadienses aman sus juntas escolares porque es una alianza directa al sistema directivo de las escuelas. Manitoba tiene una ley, la ley 61 de hace unos años, y ellos abolieron las juntas escolares. Hubo mucha resistencia y permitieron que las juntas siguieran. Ellos mantuvieron las del idioma inglés en Quebec, en Nueva Escocia, en New Brunswick. Han eliminado las juntas escolares. En Alberta, Saskatchewan, todavía tenemos juntas escolares, pero digamos que la mitad del país ya no tiene junta escolar, un sistema de junta escolar. Así que often the logic is that the problem with our results, now Canada scores very highly in the PISA 2022, Canada is near the top, only other non-Confucian country that is in the top 6 or 7 is Estonia. Estonia and Canada at the top.
And you all know what happened in Todos ustedes saben lo que sucedió en 2012 el with Finland. 2012 con Everybody got Finlandia. so excited Todos about se Finland, and emocionaron Finland now are no longer in Finlandia the ahora top ya of ni the siquiera table. están en el tope de So la the tabla. sustainability Así of that que la performance, the sostenibilidad de performance ese of Canadian desempeño schools en la parte has de been Canadá pretty ha steady sido over muy time since the estable beginning para of el PISA, tiempo desde el although the inicio de entire PISA, world has aunque todo el dropped mundo ha in bajado mathematics. en matemáticas. Canada has a declining Canadá ha rate in tenido mathematics, un which declive again en is causing matemática, people to lo panic, cual les but causa can be que easily entren en explained pánico, by a number pero of se factors. explica For por un example, número the de factores, nature por of the ejemplo, la naturaleza de los examinations exámenes are not stable, no son and they have shifted estables from y han outcomes-based in cambiado de PISA to resultados competency-based, a and competencias curricula may y not los be following currículos those no están assessments, so siguiendo those sus examinations. asesorías, sus One of the exámenes. big reasons Una is de las global grandes razones migration es and que la upheaval in the migración last global 20 years, en los the últimos number of años, newcomers los into new nuevas countries, personas que vienen a nuevos global países, conflict, el conflicto pandemic global, of la course, pandemia, por but supuesto. governments are Pero los very, very gobiernos quick están to muy say rápidos it's a en decir, governance es un problem, it's asunto a de problem of gobernanza, who es un has problema de control quién over tiene control sobre la education, educación and that y these que local estos governors are gobernantes inefficient. locales son So, ineficientes, así que the discourse el around this discurso alrededor has de used esto PISA to ha usado drive PISA some policy que haga measures that nuevas governments want medidas to que los pursue. gobiernos quieren seguir. And in addition, Y around this adicionalmente, global education industry alrededor de esta and all of the industria global de implications la of educación y las implicaciones PISA de and PISA school reform y la has reforma resulted in escolar ha increased resultado workload en and una responsibility, in carga particular for incrementada school del leaders. trabajo y responsabilidades para los líderes escolares. So the Así que decontextualization la of education decontextualización de la educación is based on está a process basada of en un proceso de standardization of what estandarización education de lo que outcomes should be, el resultado debería ser de la as educación. well as a homogenized También una educational governance, as I gobernanza talked about. homogenizada The educativa, PISA como he and hablado de so PISA OECD o and de la UNESCO are OCDE y both UNESCO, que suggesting están a sugiriendo decentralized una governance of schools, gobernanza with the descentralizada de las states escuelas, taking a con los greater estados role in donde ensuring tomen accountability un rol without más de local responsabilizar involvement and sin representation in involucrarse educational localmente en la governance. representación de la educación y la gobernanza. Some refer to this as Algunos se neo-institutionalism, refieren como the isomorphic neoinstitucionalismo. forces at play Esos that are making fuerzas schools more and isomórficas que more hacen que like las each other, escuelas sean más pursuing the una same como la otra, outcomes, que buscan los regardless of mismos the territory and the land sin they're on, importar el territorio, and la the tierra en la people que and the estén, las culture. personas o la cultura. Western rationalized education La systems racionalización suppress local occidentalizada influencers, y sus ignore local sistemas labor market suprimen needs. las influencias locales e ignoran I've been to las some necesidades schools de mercado where, de trabajo locales. He ido a algunas escuelas the communities are donde las fishing communities. comunidades son pesqueras. Not to say that No people working in diciendo que other la gente que industries trabaja en otra industria shouldn't have the no opportunity to tendrían la have oportunidad academic de tener ese programming, programa but académico, there's pero little hay connection poca to the conexión place they con live, el lugar en el the que way of viven, la life, manera en la que the way viven, that they make la their manera en la living, que the labor se sustentan y su contexto I refer to this as a laboral. ranking Me refiero technology como una used by tecnología international de non-state actors. ranqueo o de niveles. That ranking Esa technology drives policy diffusion. tecnología hace una difusión de And, las políticas. Xu refers to como this as decía Xu, educational imperialism. se refiere a Xu como So I'm imperialismo going to shift a little bit educativo. and talk about Así why que voy a context irme matters acerca as de well. y voy a hablar So acerca de por qué el that's the state contexto we're in. We're in importa. this new Ese es el global estado en el education que industry. estamos, en esta Everybody is concerned about PISA. industria educativa. Todo When el I've mundo been in está Mexico, preocupado most por teachers PISA. know their En PISA México rankings. At saben least they cuál know es su that PISA is an issue. clasificación en PISA, In saben que es un Canada, asunto. En Canadá, Alberta, province of Alberta is probablemente consistently over 20 years one of the top performers in PISA. And when you talk to teachers in Alberta, they have no idea what you're talking about. They don't know their rankings. They're always surprised that they're doing well. They assume they're not doing very well, but they're always like, oh, I thought we would be lower. I didn't know we had a good system. Another funny story is in when Finland was doing really well, and I worked at the University of Alberta, we had a delegation from Norway, and their results were not good. And so they came to us to learn about our system and learn how to replicate some of the things that we were doing. And I talked to one of the Norwegian delegates and said, but Finland is right next door. Why don't you just go to Finland? And they said, we don't like the Finns, we don't like the way that they do education. No nos gustan los finlandeses, no queremos seguirles a ellos, no nos gusta la manera, no nos cae Okay, bien. so this is Dr. Stephen Este Anderson from the University of Toronto, who talks about the different strategies that have been used over the last 20 or so years since the time that PISA has been in place to reform schools. We have decentralization of school-based management, which we've talked about, comprehensive school reform, which I'll talk about in a second, school choice and privatization. I know there are private universities in Costa Rica. I don't know if there's a lot of private schools. In Canada, we only have about 3% of our students attend private schools. It's a very small part of the sector. There's confidence in the public education sector. About 97% of the public school students attend public schools. There's also First Nation schools, which I won't
talk to about today. They have sovereignty over their own schools, but we do have indigenous people that are not in indigenous sovereign schools, but are also in the public school system. One that you're probably very familiar with is the standards and accountability-driven improvement. And then the last one, which is professionalization of improvement, and I don't know if you use this term in Costa Rica or Mexico, we say professional learning communities, network learning communities. In the United Kingdom, they call them academy chains, and so it's about networking schools in particular ways, or networking teachers within the school toward improvement. So school-based management, referred to as school autonomy or devolved schools. I don't know if Brian's here. In Australia, there's a devolved schools movement. It's all the same thing. It's about moving control of the resources of the school to the school level, mostly through the principal. And again, one of the other side of that coin is accountability. So accountability now, all of the mediating structures between the school and the state have been taken away, and now principals are responsible for fairly significant accountabilities. They get discretion, but they are reporting. I'll tell you a story about my colleague Lauren Parker when he was deputy superintendent in Edmonton Public, and they have a school-based managed philosophy, and they also have a principal transfer policy. So school principals would get all of the control, most of the control over the money, but Lauren can tell you over time, more constraints got put on that because, as we say in Alberta, they were spending like drunken sailors. So the system had to put some constraints on this. In addition, because principals rotate, they will not spend money on infrastructure, they'll spend money to keep people happy and leave the facilities in a sad state for the next principal, resulting in infrastructure deficits. Is correct, Lauren? So that's one of the issues around over time as the discretion to make decisions is given to principals, the state starts to have less tolerance for that discretion and starts to put in constraints on the decision-making. Comprehensive school reform is one way. There's a number of these across the world. In Bangladesh, they have a comprehensive school reform called BRAC. In Colombia, is Escuela Nueva. In Canada, in Saskatchewan and Nova Scotia, we have something called Schools Plus. And Schools Plus is a different way of thinking about schools. For us, it was elders are in the school, indigenous elders, a linking of social services, dental, medical at the school, and connections with the neighborhoods. So the school was, many of these schools were built in Saskatchewan that had library, health, school, all of the social and family services linked together. So that's one form. I can tell you one of the problems is scaling up that. They're expensive. They often rely on outside money and donors. And in Saskatchewan, we had 117 of these schools. And then the province implemented a full-scale policy. And over time, they announced, we're not doing that anymore. It became too challenging for government ministries to work together, and it became too expensive. So this is one form, but it has its own issues. Accountability, you're all familiar with this. The province of Ontario has a called Educational Quality and Assessment Office. They have a highly controlling accountability mechanism in the province of Ontario in terms of reporting and tracking results and also assessing schools. As you probably know, in the United Kingdom, you have Ofsted, where they will give schools scores, and if they're failing, they will come in and close the school. Similar things happen in the United States, and when they close those schools, they move students elsewhere, the community loses their school. So there's problems with this accountability as well. The last one is probably the one that we use a lot in Canada, and it's the professional learning community, professional network model. Now,
I was teaching a course this year at the Hebraic University in Mexico and on school improvement, and we presented on the Canadian model of professional networks. And as you see in a minute, I didn't understand the context of Mexico until I started looking at cultural models. But the students said, oh, it's very interesting, we can't do this here. And it's like, why not? Well, because some teachers are unionized and have been there for a long time. Some teachers are not unionized. They won't do this. Some won't do this. The principal has more authority and there's more control within the system. So those students told me what we were suggesting was not possible within their school system. Yes. 2 minutes. Okay, very quickly, I want to talk about Hofstede's cultural dimensions, and I won't give you so power distance, the extent to which power is understood to be distributed or centralized, individualism, motivation towards achievement and success, uncertainty avoidance, long-term orientation and indulgence. Hopefully you can understand what all of those mean without the definitions, because I don't have time. So, okay, so here's a comparison of these cultural dimensions in Canada, Chile, Costa Rica, and Mexico. Unfortunately for Costa Rica, there's two of these dimensions we have no data for. I'm just going to focus on power distance. So if you look at Canada, it's a score of 100, 39, which means we have a low threshold for power. In Mexico, it's 81, which means people accept the power differences and they live with the power differences and don't try and disrupt that. Okay. Another one to look at, if you look at motivation towards achievement and success, is very high, higher in Mexico than in Canada. The highest in the world is Japan, which has a perfect score of 100. So all of these things have an impact, and this was originally organizational culture model, but now it's been validated in terms of a national culture. Of course, this is a centralizing culture. It's not, this cultures cannot be represented by a histogram, but it gives some insight into different countries and how reform initiatives. So this is my colleagues on a research trip. So this is my speculation, and I think it's a model to be tested. So mapping low and high on the cultural dimensions and the different reform approaches. If we look at the power, if there's I'll say low access to power for teachers and for principals, or a highly hierarchical system, the professional learning community and network approach is probably going to be challenging in that context. And again, this is just speculation, not tested at this point. It's just coming out of my own brain in terms of the thinking about this. So this is my first thinking through this. Just so that you know, whenever I do a presentation at Interleader, Miguel assigns me what the topic is. So this is one that I'm learning because Miguel told me to do this. Just a conclusion, we need to be aware when we're talking about improving schools that we're in a context of a global education industry with these transnational forces. I'm a big proponent of from the ground education system that responds to local needs. Your local communities, as I said, are everything we do now. After a long time of doing a very bad job is indigenizing and reconciliation. So that for us in our province is the most important thing now, and because our indigenous students by other measures are not doing well, and we have to, and there's a number of factors for it. It's not because they can't do well, it's because they're in an unfriendly system for them. They're in a place that's colonized. So now one of the things about transnational frameworks is the good thing for researchers. It gives us a very good opportunity for research collaboration because we are all dealing with the same superstructure in education and then looking at variation underneath. So thank you very much, and I look forward to any questions. I look forward to Oscar's presentation.
pasando el tiro. Vale. Está funcionando. Vale, vale. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. En primer lugar, o antes que todo, agradecer la gentileza de invitación a la red, agradecer la calidez que hemos sentido quienes estamos participando en este sexto simposio. Hemos tenido realmente gestos oportunos, de bastante humanidad para recibirnos acá. Así que expresar ese sentimiento, ayer también visitamos Heredia, Susana ahí nos acompañó, ¿no es cierto? Y pudimos conocer algo de lo que es esta preciosa ciudad y naturalmente la idiosincrasia costarricense. Lo que yo les voy a presentar está más y me viene muy bien lo que elaboró mi colega Paul en el sentido de dar un marco de política y cómo se tensionan algunos elementos que son fundamentales para la práctica del liderazgo. Yo como me presentaban, yo soy profesor, soy maestro y he desarrollado una carrera tanto en el aula como en el ámbito investigativo y también directivo. Entonces, en esa perspectiva pensé y teniendo presente lo que Miguel nos dijo que íbamos a tener directores, en poder acercarnos a una reflexión mucho más, digamos, desde la unidad, desde lo que es la escuela, lo que es el liceo, lo que es la institución educativa. Las instituciones educativas que no están acá saben muy bien, ¿no es cierto?, que son altamente contextuales, y lo decía Paul. Aquí no estamos trabajando con medicamentos que sirven, ¿no es cierto?, la receta no sirve para todo, la vacuna para el COVID a todos de alguna u otra manera nos benefició. En el caso de la educación, por su naturaleza formativa, por su diversidad y pertenencia cultural, sin duda, ¿no es cierto?, es el punto de arranque para cualquier forma, para cualquier construcción que busque efectivamente poner en el centro los aprendizajes para la vida de los estudiantes. La directora Eulín era muy asertiva en señalar efectivamente la construcción de ese cambio de vida, de esa educación que transforma, está situada. Esos en general, ¿no es cierto?, los elementos que me ayudan a poder compartirles con ustedes. Unas reflexiones y naturalmente tensionando con la política. Y de esa manera, en primer lugar, hacer la distinción de que la educación implica abordar todos los ámbitos del desarrollo humano. Recién se señalaba con bastante frecuencia lo que significa las pruebas estas estandarizadas y en qué medida van tensionando el hacer en otras áreas del currículum que quizás son tan importantes como es el lenguaje, las matemáticas, las ciencias. Saber convivir, desarrollarse en la faceta afectiva, por ejemplo, hemos palpado, ¿no es cierto?, lo que ha significado la pandemia para varios jóvenes, para varios niños, para varios profesores, y ayer, esto también nos decía nuestra colega de Australia lo que significa el estrés que se vive como director. Y en ese contexto es lo que queremos compartir hoy día. También insistir que me sumo a la invitación, que ojalá verlos en Chile, en Santiago de Chile o en toda la franja larga que tenemos, ¿no es cierto?, que nos acogerá y que podrá estar con ustedes, ¿no es cierto?, en lo que significa el séptimo simposio. Bien. La reflexión, ¿no es cierto?, tiene que ver fundamentalmente con entender, o por lo menos aproximarse a un liderazgo educativo frente al desafío de liderar para una educación integral, sostenible e inclusiva. Generalmente, gran parte de los estudios de liderazgo están muy situados en el desarrollo, ¿no es cierto?, de la mejora a través de indicadores de desempeño en estas áreas que señalamos. Pero la inclusión, la sostenibilidad generalmente aparecen como, ¿no es cierto?, muy invisibilizados.
Aquí, ¿no es cierto?, hay una serie de expresiones que buscan poner en el centro el norte o la visión, en el sentido que, por un lado, lo post-pandémico ofrece una oportunidad para revitalizar esa visión en los sistemas educativos y particularmente en las escuelas. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, como elemento de autonomía mediada lo que llamamos los proyectos educativos institucionales. Esa es la carta de navegación de todos los centros y en gran parte de los centros, diría yo. Y la visión es el norte, es decir, cómo alineamos todos los actores y agentes de la escuela para esa visión. Sin duda, varios ya, ¿no es cierto?, al menos en las distintas interacciones que uno tiene, la pandemia debió marcar un punto de inflexión en mirar la educación como un elemento central. Y lo decían también ayer. Esa visión debe ampliarse, diversificarse en la estructura curricular, superando los ámbitos tradicionales. A eso refiero, porque siempre determinadas áreas que son muy importantes, yo soy profesor de matemáticas, son muy importantes, pero en la vida, en el hacer, también es más que importante saber convivir, saber tolerar y naturalmente, ¿no es cierto?, poder tener un buen vivir. Por otro lado, ¿no es cierto?, más allá del liderazgo institucional, que vamos a hacer alguna precisión más en el desarrollo de la ponencia, siempre estaba muy situado en la supervisión del profesor, en la evaluación del profesor, pero poco, ¿no es cierto?, en el compromiso de la comunidad escolar para potenciar el desarrollo de esa comunidad. Liderazgo menos basado en modelos burocráticos y también transaccionales, pero mucho más distribuido y transformacional. Y hay una tensión importante. Nuestros sistemas muchas veces están ahogados, son camisas de fuerza respecto de los procedimientos administrativos que impone la política. En esto que decía Paul, en la idea de homogeneizar, en consecuencia que la naturaleza de la educación es bastante heterogénea, no homogeneizante. Y finalmente, el construir sentido que todo el estudiantado importa, desarrollando, ¿no es cierto?, cada uno de sus talentos. Son ideas centrales para entender los desafíos que tenemos para liderar una educación, como decía, ¿no es cierto?, de calidad, inclusiva y sostenible. Aquí hay una pequeña referencia en torno, ¿no es cierto?, a entender también que el centro de cualquier práctica de liderazgo es precisamente lo que aparece ahí en verde profundo, el aprendizaje de los estudiantes en todas sus facetas. Aquí hay una cita también que me pareció muy asertiva de Tony Butch, un gran investigador inglés sobre liderazgo, en el sentido, ¿no es cierto?, que la noción de liderazgo es la base de conceptos como el de liderazgo distribuido, el liderazgo docente, o como el de estructuras de líderes con experiencia. Este aspecto define al liderazgo como un proceso fluido, social, que emana potencialmente de cualquier parte de la escuela, independiente de las posiciones formales de gestión y que pueden residir en cualquier miembro de la organización, incluido el staff y los alumnos. Esta idea hoy, esta cita, no tiene más que ver con la realidad misma, es decir, cuando nosotros creemos que el liderazgo es solamente una posición de poder, sin duda que estamos frente a una debilidad de entender lo que significa influir en una organización escolar, una organización educativa. Probablemente si yo le pregunto a la directora de Lynn, me dirá que ella no lo hizo todo, que tuvo colaboradoras, que sí hicieron sentido con lo que ella vio, como construcción de visión de su escuela. Hay algunos aspectos en esta perspectiva del liderazgo, verlo más bien como un fenómeno de influencia social, muy connatural a los procesos educativos, formativos, el sentido del liderazgo, ¿no es cierto?, del profesor o del docente. Ahí hay un espacio tremendo para, por un lado, ¿no es cierto?, formar y por otro para investigar. ¿Qué hace
que ciertos profesores y que los tenemos, ¿no es cierto?, tengan esa capacidad de implicar, de entusiasmar y sobre todo, ¿no es cierto?, de transformar a sus estudiantes en cada una de sus enseñanzas. Y sin duda hay ahí también una cita de varias revisiones internacionales sobre un área de creciente interés por investigar. Y eso va en lo que recién señalaba, es decir, no mirar, ¿no es cierto?, la figura individual, la figura del director como alguien o la directora como, ¿no es cierto?, un Superman, maravilla que va a cambiar todo. Las cosas cambian en un sentido comunitario, sobre todo con una visión bien clara. Dentro de esto, ¿no es cierto?, y así muy rápido, solo señalar que hay algunos estudios que se han centrado en tratar de, yo diría, indagar sobre el liderazgo docente tomando referencia de modelos de liderazgo en general. Uno de los siempre presente, y de hecho es común y frecuente el uso de la terminología transformacional. Y nosotros, ¿no es cierto?, ya hace bastante tiempo tenemos esta perspectiva de Bernard Bass sobre el liderazgo de rango total, diría mi compañero Sergio, o transformacional por otro, en el cual, ¿no es cierto?, de alguna otra manera precisa qué es lo que significa lo transformacional, o el dejar hacer, y también la pugna o la tensión que existe frecuentemente en lo transaccional y lo transformacional. Sin duda que un liderazgo que busque la excelencia, la sostenibilidad y la inclusión tendrá que ir con un fuerte énfasis en lo transformacional. ¿En qué medida la visión es inspiracional? ¿En qué medida en la cotidianidad trabajamos para eso? También decir, ¿no es cierto?, que I would like to mention that from this idea or this reference that leadership from teachers takes more form and knowledge. There's another Spaniard researcher that has devoted a great part of his life, that it's Samuel Hento, and he has gone in strongly about teacher leadership through the dimensions that characterize this authentic leader or the leadership of the teacher. I don't know, you can use these words. So here's a dimension I think that's very pertinent from what we're living, and it's the socio-affective dimension. How do we build leadership? It's hard to do that from rational, as pertinent as it may be. The construction that comes from the teachers, and they know this, part of the affection and creating a bond. And from there, you could expect the potentiate human development. Of course, there's another dimension that is fundamental in the case of teachers, that is very important to do professional learning, but also in what way there is a participation from the community. And as an element that balances what are the conditions to emerge or effectively develop profesores, ¿no es cierto?, en estos ámbitos de la influencia, en estos ámbitos de la implicación para la mejora. Particularmente hay una serie, ¿no es cierto?, de ámbitos en donde aparece un condicionante importante, que es el liderazgo directivo, pero también está la relación con los padres, también están los factores inherentes a la personalidad, al temperamento y al carácter del profesor, y la cultura que, ¿no es lejos, un condicionante más que relevante en cómo actuamos dentro de una institución. How do we act within an institution? And then the structure, frequently the centers follow the traditional models from bureaucracy and hierarchy. Otro espacio muy interesante que emerge en esta construcción del liderazgo entendido como un proceso de influencia social para la mejora es precisamente la idea del liderazgo medium leadership. Probablemente hay coordinadores, hay jefes de departamento, hay encargados de alguna área, y los liderazgos medios también son elementos, es un fenómeno importante de estudiar por su trascendencia.
¿quién podría, ¿no es cierto?, decirse sentido en alguno de esos roles? Nos puede dar un poco de hambre, ¿no es cierto? En esta estructura de sándwich, estoy entre el espacio de la alta dirección y mis colegas, ¿cómo defino, cómo actúo? O simplemente me aíslo, ¿no es cierto?, y balcanizo, como dice el doctor, la cultura y genero una microcultura en mi unidad. O simplemente reproduzco lo que hasta ahora ha sido gran parte de la tradición educativa de cómo se ven estos paradigmas. Así entonces, ¿no es cierto?, también ahí tenemos yo diría, un factor mediador en la construcción de un liderazgo o de una práctica de liderazgo inclusiva, sostenible y de calidad. Un poco abundando más en eso, señalar, ¿no es cierto?, que esta gráfica precisa que están en una posición privilegiada. Los liderazgos medios, sobre todo en organizaciones más complejas, refiero a instituciones de educación secundaria, a instituciones de educación superior, donde la figura del rector está bastante lejos de la figura del profesor o de lo que pasa en un acto formativo. Estos roles o este espacio juega determinante en cómo se baja esa política y por otro lado cómo se lleva esa política hacia arriba. Con todo, sería un ámbito, ¿no es cierto?, para poder reflexionar y para poder investigar en nuestras realidades cómo podemos mejorar en eso y cómo también pueden emerger mando medios con atributos de liderazgo. Aquí, muy rápido, solo voy a precisar, ¿no es cierto?, y ahí está la referencia, que nosotros en nuestros estudios hemos abordado algunos elementos de estos liderazgos medios. Por un lado, hicimos un estudio de caso de un instituto de educación secundaria que tenía uno de los mejores indicadores de desempeño en Chile, medido por un indicador que es muy parecido al valor agregado, es decir, que controla las variables de contexto que muchas veces diría enmascaran resultados propios del funcionamiento del colegio. No sé si lo entienden eso, pero en definitiva trató de rescatar cómo funciona, qué efecto tiene el funcionamiento efectivamente. Entonces, este instituto se caracterizaba precisamente, ¿no es cierto?, por liderazgo medios en donde efectivamente quienes estaban en los cargos del coordinador, del jefe de departamento de matemática, de lenguaje u otra área, generaban, ¿no es cierto?, aprendizaje profesional en sus colegas, generaban espacios de mayor desarrollo y ponían en el centro los problemas que vivían en el aula. Pero a su vez la estructura de esa institución también se hacía cargo de poder tener una instancia, una junta, un consejo en donde interactuaban los distintos jefes y de ahí emanaban, ¿no es cierto?, ideas que también eran traspasadas a otras áreas que no siempre tenían previsto algunas innovaciones y por tanto era un espacio de aprendizaje conjunto. Eso como elemento central. También hicimos una encuesta que contestaron a propósito del liderazgo medio alrededor de 1.000 directivos escolares sobre el rol de estos jefes de departamento o de mando medio. Y ahí, ¿no es cierto?, uno puede, por lo menos a modo, ¿no es cierto?, de referencia, de estos directivos considerar la estructura del departamento como una forma de trabajo colaborativo de los docentes que fortalecía los resultados de aprendizaje de los estudiantes, mejoraba la implementación del currículum y aumentaba la autoeficacia de los docentes. Y ahí me quiero quedar también en un concepto que este último tiempo ha tomado mucho vuelo, que es la autoeficacia colectiva de los docentes. Cuando colectivamente creemos que podemos hacerlo bien o confiamos en que somos realmente buenos docentes, eso sin duda correlaciona con resultados de todo tipo y muy buenos. Por lo tanto, trabajar, al igual como profesores cuando trabajamos con la autoestima de los estudiantes, también aquellos directores, hay que trabajar con la autoestima del colectivo. Bien.
También, y aquí está mi colega, ¿no es cierto? Luis, estábamos terminando un proyecto de estos que tenemos en Chile de alta concursabilidad e investigación, financiado por el Estado, sobre un espacio o un subsistema de educación que es muy importante, cada vez más importante que la educación técnica. Nosotros teníamos, ¿no es cierto?, en educación secundaria un porcentaje no menor de liceos de educación secundaria que son técnicas, alrededor del 38%. Y en esa perspectiva, este es un proyecto con el cual arrancamos estudiando y quisimos ver, ¿no es cierto?, cómo se relacionaba el liderazgo distribuido con la cultura de la colaboración en centros, efectivamente, que tenían algunos atributos de alto desempeño. Y ahí pueden ver, ¿no es cierto?, que ese liderazgo distribuido se vio precisamente en la implementación de metodologías activas de enseñanza. Pudimos ver, por ejemplo, que el aprendizaje basado en un proyecto era realmente un espacio o una estrategia muy plausible para poner y desarrollar este tipo de prácticas de liderazgo, en donde todos, de alguna u otra forma, contribuían, ¿no es cierto?, primero en entender la metodología, implementarla y evaluarla. Tiempo. Bueno, por último, hemos ido recorriendo de manera bien pausada los distintos, diría, espacios en donde podemos encontrar prácticas de liderazgo, insisto, entendiéndolas no como la figura del director, la directora en el sistema, como expresión de poder posicional en la jerarquía clásica, sino más bien entenderlo como un proceso social de interacción formativa, ¿no es cierto?, y organizacional. Y ahí lo que quise poner o representar es precisamente, ¿no es cierto?, que este liderazgo directivo generalmente está muy situado en la gestión eficaz, ¿no es cierto?, en poder determinar roles y funciones, muy en la gestión más que en la capacidad de influir, de persuadir y sobre todo de implicar. O como dice ahí la cita, esa influencia expresa en el plano organizacional un norte, la capacidad para movilizar, ¿no es cierto?, a la organización en esa dirección. Para ir finalizando rápidamente, ¿no es cierto?, decir que dentro del liderazgo directivo quizás los principales enfoques los que están aquí. El liderazgo instruccional o pedagógico muy situado en el aula, muy situado en la perspectiva, ¿no es cierto?, de evaluar la función docente, pero poco en poder integrar a la comunidad como un proyecto conjunto, como un proyecto comunitario. Esta teoría que ya muy referida en distintos campos, ¿no es cierto?, muy fuerte, muy sólida, porque tiene hasta instrumentos, tiene una serie de elementos que permiten rápidamente testear, rápidamente ver si las hipótesis funcionan o no. Y por último, ¿no es cierto?, el liderazgo del aprendizaje que ha sido también uno de los referentes que nos ayudó ahí en una visualización, como decía al principio, de qué entendemos por liderazgo instructivo, instruccional o pedagógico. Hay esas dimensiones que he subrayado como claves, principalmente, ¿no es cierto?, en el caso del aprendizaje profesional, es decir, promover el desarrollo profesional. Si eso no está, parece difícil. Bien, avanzamos, aquí vamos a seguir. Para ir cerrando, ¿no es cierto? A esto me quiero detener un momento porque este modelo ha sido siempre para nosotros un elemento, yo diría, insigne para representar en cómo o cuáles son los caminos que pudiese, ¿no es cierto?, el liderazgo directivo, yo diría, actuar para qué, fundamentalmente para cambiar prácticas docentes y esa repercusión en aprendizajes y resultados de los estudiantes. Ahí hay varias estrategias, ¿no es cierto? Uno puede ir por las condiciones de trabajo que generalmente son más fáciles de cambiar, la motivación y el compromiso menos fácil y lo más complejo, ¿no es cierto?, cómo desarrollar capacidades que efectivamente hagan de la innovación y el cambio un elemento central en el actuar docente. Bien, y para finalizar, ¿no es cierto?, una pequeña síntesis en torno a lo que señalaba Paul en relación a las
políticas. Las políticas asociadas a las prácticas de liderazgo, sin duda, debieran comprender tanto en su diseño, en su implementación, que siempre es clave. Nosotros estamos cambiando todo lo que es en Chile, todo lo que ha sido la municipalización, que fue una apuesta del gobierno, ¿no es cierto?, más que el gobierno, la dictadura militar, por un nuevo sistema de cómo administrar los centros públicos. Estamos, y a propósito que mencionaba Steve Anderson, también fue asesor de esa nueva modalidad de organizar la educación chilena. Recuerden que, bueno, no sé si algunos saben, Chile es quizá el caso donde las políticas neoliberales han permeado todos los ámbitos del desarrollo, de salud, educación, ¿ya? Y en este minuto, ¿no es cierto?, una política que está muy bien diseñada, que son los servicios locales educativos, que agrupa a un conjunto, un promedio de 70 centros, ya sea de educación infantil, primaria, secundaria, a través de un territorio que los hace común. Y producto de, a veces, de no mirar con cierta cautela la implementación, a veces esas buenas ideas se caen. Y algo ha estado pasando, sobre todo cuando hay tensiones políticas. Bueno, por un lado eso, ¿no es cierto?, pero siempre cualquier política que se precie de querer generar una educación integral, inclusiva y sostenible, debiera comprender lo que es el fenómeno educativo, que no se asimila a la manufactura de algún producto, sino tiene otra naturalidad, tiene otra identidad. También insistir mucho en la formación docente. No siempre la formación de profesores yo diría, es asertiva en poder trabajar mucho lo que es la conducción, lo que es, en definitiva, la implicación, la motivación de grupo, persona. Y a eso, ¿no es cierto?, podemos resumirla que generalmente cuando uno revisa el currículum de formación de profesores, ya sea primario, ya sea secundario, pareciera que la formación en la práctica del liderazgo está ausente. Finalmente, ¿no es cierto?, facilitar, o por lo menos generar, ¿no es cierto?, apuestas para que florezca ese liderazgo medio, sobre todo en instituciones de alta complejidad, que gran parte, ¿no es cierto?, hoy día, tanto escuelas, jardines infantiles, están teniendo complejidad diversa, tanto del entorno como también interna. Todo eso, ¿no es cierto?, debiera mover como reflexión, generar una visión que haga sentido al actuar de los líderes, entendido en este concepto que hemos ido tratando de reiterar a través de la presentación. Y ahí hay una cita de un gran maestro para nosotros, de Antonio Bolívar, sobre cómo, ¿no es cierto?, caminamos una perspectiva de liderazgo que enfatiza el carácter colectivo y comunitario de la dinámica escolar, integrada en un marco en el que operan los actores, sus interrelaciones en un contexto cultural determinado. Muchas gracias y pura vida. Hola. Sí, sí se escucha. Ah, ok, perfecto. No sé, no me escucho yo a mí misma. Muy bien, creo que han sido magníficas las exposiciones que han tenido nuestros compañeros, a los dos doctores que hemos... Buenos días. Good morning. Can you hear me? Buenos días. Yo quería hacer referencia a la exposición del Dr. Paul Newton. Considero que, bueno, me parece una postura política muy interesante que vale la pena rescatar en relación con lo que plantea. Estamos hablando de que, bueno, de que está utilizando un referente, pero que se están posicionando en contra de una estandarización, de una tendencia a la globalización del sistema educativo en su país. Yo creo que esto es muy importante porque muchas veces como que es, ay, la tendencia internacional es tal, entonces
entonces vamos a ir por aquí, o el ranking internacional, entonces es lo que vamos a, es lo que tenemos que cumplir, pero no necesariamente significa que es lo que se necesita en la región, que es lo que no responde necesariamente al contexto en el que se trabaja, pero eso representa un amplio conocimiento de las personas que lideran de ese contexto en el que están. Entonces me gustaría saber si en el trabajo que ustedes han hecho han indagado, digamos, cómo es este vínculo de las personas líderes con la comunidad, de modo que esto que viene como de arriba hacia abajo tenga una respuesta de abajo hacia arriba para conservar, digamos, como las características del sistema en las regiones, considerando las particularidades étnicas, sociales, culturales. Thank you for the question. As I said, I think in the Canadian context, the impact on our policies has been primarily in the area of governance. And in terms of what teachers and schools are doing, I would say there's limited impact. And I think what we see in most schools now is an embeddedness of schools within particularly the Indigenous context. So, for example, our assessments on science that PISA that comes down, I don't think we start. Most of our provinces are not trying to move up in science rankings. What they're doing is indigenizing science. So we see science being done in the environment and the land. And so in the Canadian context it's a little unique because of the era of truth and reconciliation as a primary driver. There's 94 recommendations for truth and reconciliation, many of them on education. So I don't think I know some countries pay a lot of attention to PISA and think about how to address that. I think the province of Alberta is probably more oriented towards those assessments and reforming curricula. But in other provinces that have high levels of Indigenous peoples, science is important, but that's coming in relation to community. So, and at the universities we have cultural advisors. All of our programs start with working with cultural advisors, and so that's our primary way of working from community up. And community, we do have a community school model. And we do have some local governance that has limited authority over the educational program, but I think in most provinces indigenizing and connecting with the Indigenous community to advise us on how to work, and then we try and achieve those outcomes in science, but doing it through an indigenized curriculum. Buenos días, mi nombre es Sandy, de la Universidad Estatal a Distancia, y mi pregunta es para el doctor Maureira. Estoy inspirada en la cita de Bolívar, donde hablaba del contexto cultural. En Costa Rica vivimos una situación donde el gremio profesional, directivo y docente a veces trabaja en contextos desconocidos o del cual no es parte. Esta situación, esa es la pregunta, puede influir de alguna manera en el ejercicio del liderazgo, y si es así, pues ¿cuál podría ser una forma en la cual podemos contrarrestar esa influencia? Gracias. Gracias, Sandy, por la pregunta. La verdad que es muy interesante porque, si entendí bien, se trata de directores que van a contextos distintos. Hay una cuestión que es vital en el liderazgo, que es el conocimiento, la alfabetización cultural. O sea, si uno va a una instancia que no conoce, que no es parte o es muy disímil de lo que uno ha vivido como director o su experiencia educativa, naturalmente un ejercicio preliminar, básico, es poder conocer, indagar y tener un proceso de inducción a eso, ¿ya? Y ahí puede operar el sistema intermedio, ¿ya? El sistema en general de cómo
primer lugar, antes de llegar e ir y creer que esa realidad es igual a la que ha vivido, naturalmente ahí estamos, ¿no es cierto?, con una probabilidad de que nos vaya mal. El poder, sobre todo, recabar y conocer creencias de ese contexto, cuáles son los elementos, los valores de ese contexto, ayudará a tener una práctica de liderazgo bastante más pertinente que se va a ir enriqueciendo con el correr, ¿no es cierto?, de lo que significa el desempeño. Tiene que ver, claro que tiene que ver. No es lo mismo, por ejemplo, ser director de una escuela urbana versus una escuela rural. Ya nos comentaba las características que tiene la escuela rural. No es lo mismo ser director de una institución, ¿no es cierto?, de científica humanista, de formación general, frente a lo que es una institución técnica. Nosotros en la investigación que estábamos llevando nos hemos encontrado con relatos de que algunos directores que son ingenieros dicen, no, en la educación técnica sus directores deben ser conocedores del proceso industrial, de todo lo que significa, porque traer un director de un ámbito de formación general y no pueden aprender, todos podemos aprender, pero no es lo mismo en términos de cultura, en términos de sobre todo los códigos y los tecnicismos propios de lo que significa un proceso de empresa frente a un proceso formativo. Entonces, lo insisto, por la vía de generar, ya sea desde el nivel medio o nivel central, espacio para no tensionar a un director a un contexto muy dispar al que él conocido o su historia de desempeño directivo en cierto ha sido distinta. Entonces ahí es necesario, ¿no es cierto?, tener esos recaudos y naturalmente la actitud de entender el liderazgo como algo altamente contextual. Lo que puede ser hoy día una práctica en un colegio X muy influyente, en otro no lo puede ser. Entonces, eso es sustantivo, sobre todo, insisto, a la línea, al alero de que entiende que hay varios directores. Eso es fundamental entenderlo y desde allí, ¿no es cierto?, tener la humildad, la sencillez para poder implicarse en eso, e incluso con la probabilidad de un reconocimiento mayor cuando eso ocurre. Y la escucha como elemento central. Gracias. Bueno, yo soy René Crocker de Guatemala, pero trabajo con la Universidad de Guadalajara en México. En primer lugar, felicitarlos a ambos por sus conferencias, que creo que son bastante aclaratorias de algunas situaciones relacionadas con liderazgo educativo. Un comentario y pregunta para Paul Newton. Me parece a mí que sí es muy importante analizar los contextos internacionales complejos de donde se están definiendo. Buena parte de las políticas educativas que nosotros implementamos en nuestros espacios escolares, pero quizás la mayor importancia es en el financiamiento para la educación. Y lo estamos viviendo ya en este momento, por ejemplo, el caso de la Universidad de Costa Rica, que las políticas neoliberales le han restringido el financiamiento. Lo vemos en Guatemala, donde la Universidad de San Carlos ha sido tomada totalmente por los gobiernos neoliberales y está cercada por los gobiernos neoliberales. Pero yo diría que a nivel internacional sí hay que diferenciar organismos que están impulsando políticas educativas relacionadas con el capitalismo salvaje, como diría la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en las que impulsa la UNESCO. Es decir, veía precisamente el premio que le entregaron a la colega aquí de Costa Rica. Es diferente la política que impulsa la UNESCO que la que impulsan, yo le llamaría políticas educativas con rostro humano a las de la UNESCO para diferenciarlas a las políticas educativas de capitalismo salvaje. Y eso sería, yo no sé si coincides con ese comentario, esa sería una primera pregunta y comentario. Y yo, para el colega Moreira, yo pienso que
Hablaba usted del post-COVID. You were talking about post-COVID, del right? post-COVID. No es lo mismo la situación disruptiva que tuvimos allá por los 80 cuando se incorporaron todas las tecnologías relacionadas con microelectrónica y telemática, etcétera, a la educación, que lo que estamos viviendo ahora en este momento. Yo diría que una cosa que está afectando el liderazgo es el auge de las tecnologías virtuales post-COVID y el ejemplo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, es una cosa que sí debemos de analizar en nuestras instituciones educativas, porque está jugando un papel muy importante en los procesos educativos. Y yo me gustaría oír su opinión al respecto. Gracias. Thank you, Renee. First, on the funding question, it's an interesting time because in my province we're in labor dispute right now with teachers, and the teachers have been given a very good offer that is what they've asked for financially, but the government is refusing to negotiate on classroom complexity, and the teachers union is not willing to settle until that's been addressed. So it's interesting, like the funding is coming to the bureaucracies to deal with it, but they won't empower the teachers in contract to have control over classroom complexity. In terms of policy, I think you're right, and I think it kind of turns on at what a definition of policy is rather than documents, and so I refer to Carl Wake's work on policy enactment. So the policy is whatever emerges through practice, no matter what and how that document is interpreted locally. So depending, we often think of policies as being set at particular political levels, but the way that that policy is enacted in local conditions is extremely important, and the extent to which local actors and teachers are implementing with fidelity policy is not relevant. It's how that policy is enacted within local contexts that is important to look at as well, I think. Gracias, René, por la interesante pregunta. Por un lado, voy a intentar responder desde una perspectiva más de la hipótesis, porque no tengo investigación para eso. Me parece que es un tema, yo diría, muy pertinente de investigar cómo integrar la inteligencia artificial a las prácticas de liderazgo en un sentido, insisto, no perdiendo de vista que estamos formando personas, estamos formando equipo. Entonces, en esa perspectiva, creo que voy a especular en cuanto a la respuesta. Ciertamente todo lo que significa la evolución de las tecnologías, Internet, todo lo que ha sido la evolución de las tecnologías educativas, hay en nuestro espacio, en nuestra cultura del profesor, una alta resistencia. Muchas veces porque, y esto tiene que ver con el liderazgo también tiene que ver con anticiparse, estar leyendo lo que está pasando, no ser reaccionario frente a algo. Quienes lideran siempre van mirando más allá, no están solo reaccionando a cosas, tienen la capacidad de visualizar 10 o 20 años y mirando y estudiando, algo que uno echa mucho en falta en las escuelas, en los espacios de estudio, comunidades de aprendizaje que investiguen sobre el devenir de la educación y los formatos y las modalidades que se ven como plausibles para desarrollar. Y hay una innovación, ¿no es cierto?, juega un papel importante. Ahora bien, yo creo que va a pasar lo mismo que pasó con Internet y con todos los productos y los medios tecnológicos, que en poco tiempo lo vamos a tener que integrar, pero en un sentido distinto. La educación muchas veces seguimos pensando que es reproductiva, que es enciclopédica, en consecuencia, en general deberíamos aumentar mucho el desarrollo de habilidades. Estamos en una sociedad del conocimiento, el desarrollo de habilidades superiores, de análisis, puede que uno tiene un buen compañero con la inteligencia artificial. Siempre mirando con los medios más que con un fin. En esa perspectiva también el liderazgo debiera al menos, insisto, tener alguna vertiente asociada a eso. ¿Cómo integramos, cómo influimos con inteligencia artificial para efectivamente implicar a personas en el compromiso educativo de formar jóvenes y niños para una sociedad mejor?
Bien, como mensaje final, yo quería destacar de los dos colegas que han compartido con nosotros esta mañana un par de ideas. La primera es que como educadoras necesitamos tener siempre presente ese pensamiento crítico, ¿verdad? Que nos haga también tener una lectura profunda de los cambios que al final nos quieren de alguna forma convencer de que tenemos que hacerlos. Y tenemos que ir más allá de dónde vienen, por qué vienen, para qué. Y en segundo lugar, les diría que necesitamos también ir de la mano de ese liderazgo colectivo, de nosotros y nosotras como personas que trabajamos en educación, armándonos como un equipo que también podamos generar nosotros y nosotras cambios en relación a lo que queremos y a lo que la educación necesita. Bueno, por aquí tenemos un par de obsequios también para nuestros expositores de parte de Interlíder y bueno, agradecerles a todos. For your participation. Y los dejo con la compañera porque ahora vamos a cambiar de actividad y entonces ella nos va a dar las indicaciones. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much to Dr. Jimenez, to Dr. Newton and Dr. Maureira for their intervention. We have finished the first part of this agenda and we will continue to the international panels. I would like to read your names and indicate where you would be located, and to also remind you that the lists where you signed up are at the entrance of this auditorium.
perspectives to these discussions, we will have Dr. Paul Newton from Canada, Dr. Oscar Moreira, and Dr. Susana Jimenez from Costa Rica. The target of this panel is to bring to public opinion the book and the Leadership Distributed in Education, edited by the Guadalajara University and the with the coordination of Dr. Miguel Ángel Díaz-Delgado from Intersec, Dr. Cabrera from Chile, Dr. Paul Newton from Canada, and Dr. Cesar Mora Perez from Mexico as well. If I may, I would like to read a little review of the ones that will be presenting with this event, so that they could be comfortably be in the presentation. After each presentation, we will have a short space for interventions from the audience. Each panelist will have 30 minutes to do their presentation. Dr. Paul Newton, he is the Chief and Professor of the Education Administration Department from the University of Saskatchewan. He's a member of the Consultant Council of the Research Network in Practice in Education Leadership, Interleader. He was an Associate Professor at the Department of Political Studies of the University of Alberta and the Director of the School in Saskatchewan, Canada. He's the Chief Editor of the magazine Canadian Journal of Education Administration and Policy, and former President of the Canadian Association for the Study of Education Administration. His interests in research include administrative practices, direction, sustainability, and social justice in schools, education improvement, professor leadership, and theoretical constructions of leadership and administration. We also have Dr. Oscar Julio Moreira Cabrera, who has developed different charges, roles, and functions in high school and university education, getting started as a professor in the Chilean school system, and in parallel as an academic, given his qualification of master and doctor in education from the Universidad Complutense from Madrid. After this, he started his line of research, mostly in direction and leadership, giving hundreds of published articles about knowledge on education organization. He's a professor of the School of Science and Technology on Education in the Faculty of Education from the UCSH, and he's a researcher responsible of the nucleus, organization dimensions, and favorable pedagogic strategies, and also he participates in projects with Fondesit. He's currently a co-researcher in Fondesit. He's an EMTP researcher, analysis and relations, interactions, and collaborative culture. He's also responsible researcher from Fondesit in practices on leadership and directorate levels that favor the professional development on EMTP. Then we have Susana Jimenez Sanchez. She's a researcher and she's the Vice Dean of CIDE from the University, National University. She's a researcher and a trainer of professors. She is a postgraduate also in education of natural sciences and in college education in the educology area of the UNA. She's a master in education technology and doctor with education in instructional technology and education at a distance. She's part of the editorial council of a magazine Educativo from the National University, and she collaborates as part of the arbitration committee of Latin American magazines. We would like to welcome our panelists, and we welcome Dr. Paul Newton to the stage.
I can just talk, Miguel. Okay. Okay. Thanks. IT. See, yeah. So we want to go. Let's duplicate the displays. No? Okay. Here, I'll just. Oh, okay. Maybe it's not the input on here. Maybe it's Okay. HDMI. It's Lawrence. It's broken. They'll restart it. Yes. They'll restart it. Okay. So I have it on duplicate right now. Oh, yeah. Okay. Now. Good. Okay, Yeah. Yes. Buenos dias. Today I'm going to talk about the Canadian contributions to the book, and I want to thank my colleagues working together as editors, and it's always a good experience working with Miguel, and Miguel connecting me to other really good scholars in Latin America, and happy to be able to contribute to this book. And I want to talk a little bit about the contributions, and then I'm going to talk a little bit about some different conceptualizations of distributed leadership that I've been working with and thinking about, and also some methodological considerations around studying of distributed leadership. I'm going to talk about socio-materiality as central to the way I understand it, but I use a particular definition of distributed leadership. Talk about some of the contradictions within distributed leadership and possibilities for moving forward. So, first of all, my Canadian colleagues who Los contributed to this, colegas de Canadá que contribuyeron, Michael Aquino y Ben Kutsuguba, están de la Universidad Western en Ontario, y ellos se hicieron cargo del capítulo de el liderazgo distribuido y su relación a la cultura de la escuela. Eso fue un caso de estudio. También la relación entre el liderazgo distribuido y el liderazgo de los maestros y el desarrollo profesional de Jeffrey Irvine de Saskatchewan, creo. Miguel. Jeffrey Irvine fue de Saskatchewan, sí, en medicina, creo. También tambaleándose en la oscuridad, una investigación de liderazgo distribuido de Darcy Roach, Wilfred Bedford y Stanley Thompson de British Columbia, y la conceptualización del liderazgo distribuido para la educación del desarrollo sostenible por mi estudiante Idogo Mugaji y mi persona. Algunos de los temas de los capítulos que quiero conversarles donde nuestra organización, los contextos para el liderazgo distribuido, pensando en el capítulo de Michael Aquino, hablando del contexto para el desarrollo del liderazgo para florecer, algunas de las contribuciones de Darcy Roach y sus colegas en cuanto a la metodología y la complejidad del estudio de estudiar el liderazgo distribuido en las escuelas, también los líderes formales. Van en 3 de los capítulos en términos de la relación de los líderes formales como facilitadores de la distribución de liderazgo. También la idea de ampliar el liderazgo con atracción en el grupo de profesores y cómo eso sucede y cómo ese liderazgo se distribuye al empoderar y atraer y comprometer a los educadores. También un asunto es el poder y la autoridad en cuanto
a la distribución del liderazgo cuando pienso que Roach y los demás hablan de que el liderazgo es distribuido pero no el poder y la autoridad en cuanto a la problemática, los asuntos problemáticos alrededor de el retener el poder y la autoridad, pero la expectativa de que el liderazgo tenga algún divorcio del poder y la autoridad entre las escuelas. Y luego el rol del liderazgo distribuido en la transformación y las mejoras. So distributed leadership has connections to many other la distribución de liderazgo tiene conexión con otros modelos de liderazgo, otras teorías de liderazgo, más en los 1940, cuando Kurt Lewin, no sé cómo lo dicen, en la acción de investigación, trabajar en las comunidades, y su modelo se llamaba liderazgo participativo. Y son algunas iteraciones de cómo empezamos en liderazgo distribuido. And its relationship to a la distributed leadership relación approach. al enfoque del Those liderazgo ideas, I think, distribuido. fit within what we Yo sé que would ambas call a ideas normative calzan dentro del modelo model of distributed normativo leadership. del liderazgo distribuido. What I mean by normative, it's a set of values and principles Unas normativas, about son unos how we principios y enact valores de distributed cómo leadership in our schools. actuamos el Alma liderazgo Harris distribuido en has a nuestras very good escuelas. paper Emma on, Harris tiene un I think it's New Wine in un Old reporte Bottles or muy something like that bueno about acerca distributed de leadership and liderazgo delegation distribuido y and how delegación, distributed y leadership is cómo just a way to ese download liderazgo work distribuido es para onto descargar others trabajo from a otros administrators. desde But administradores, there's lots of, pero hay I'm working with a estoy PhD trabajando student at the con University of estudiante de British doctorado Columbia de la who's doing Universidad de British this Columbia right now as que well. está And we just haciendo had esto, así the que discussion hemos about the tenido esta discusión centrality acerca de la of the centralidad del principle in his principio account of distributed y leadership. en su And that's one cuenta of the de fundamental liderazgo tensions distribuido, y eso es una about de las tensiones distributed leadership fundamentales as a de gift from a el former liderazgo leader distribuido como un to regalo those de who are un willing líder to para take aquellos on que quieran leadership. asumir So, actores de liderazgo. so normative, Así we que have a lot in a lot of normativo, our provinces. en nuestras Distributed provincias tenemos leadership is one mucha of the models. Instructional leadership is another liderazgo primary distribuido model. como alguno de los And modelos, distributed leadership is y seen as el a liderazgo distribuido se ve tactic, como una an táctica, approach un enfoque to empower para educators. And the very empoderar best way of thinking una about it, to manera empower positiva de educators pensar para empoderar a to los contribute educadores a to leadership contribuir al within liderazgo their dentro schools, de sus towards escuelas, improving their para schools. mejorar sus The very worst, escuelas. it's seen as an offloading of Peor, responsibility se from considera que le están leaders dejando responsabilidad a to los líderes subordinates. para poder a los subordinados hacerse But cargo. normative is Pero kind of the way that we normativo can es do la manera en la que distributed podríamos leadership in schools. distribuir el And liderazgo en that's, I las think, 3 of escuelas, the y creo que chapters are esos really 3 focusing capítulos on se that as enfocan well. en eso The también. chapter I did El with capítulo que yo Edo hice Mugaji con is Edo more Mugaji focused on an habla the acerca analytic de la approach, which parte is analítica, Jim Spillane's que famous es work on el distributed trabajo de leadership. James Spillane And the en difference liderazgo is distribuido, it's a way of y es una understanding manera de how leadership entender exists cómo el within the liderazgo social existe en environment, el ambiente social, not a prescription no for como how una to do prescripción it. de cómo And his hacerlo, essential thesis y is su no tesis matter esencial es que whether no it's importa distributed si fue intentionally distribuido intencionalmente or that you have people in o si different tienen roles gente like en teacher diferentes leaders roles and como líderes, consultants, is profesores o that consultores, when you es que cuando research it and examine it, you investigas can y lo see examinas puedes ver practices prácticas that can be que defined as pueden ser leadership definidas that are como occurring liderazgo across que the ocurren en organization, toda la whether or not organización, it's part y of ya sea que the no intention of ocurren the intencionalmente school en to la distribute escuela it. It's there para anyway. distribuirlo, ya están And ahí, particularly y his particularmente approach su is enfoque socio-material, es sociomaterial, so focused on así new que se enfoca en materialism nuevos and materialismos how y the cómo environment el ambiente interacts with interactúa the agents. con los And if agentes. you've read Si has leído Giddens' structuration, Giddens, la comes from reestructuración this viene de tradition within esta social tradición sciences desde now and las what ciencias we call the sociales, practice turn, la looking at práctica, human action and viendo la agency acción occurs de los within humanos y la structures interacción dentro that de are las normative, estructuras que and son it occurs within a que social and suceden material dentro de un context. contexto social y material. Pushed to its furthest, there are researchers Más who allá, are, hay we would say, investigadores post-human, que son who posthumanos, may que actually en realidad imbue han agency to visto physical objects as well. agentes, I don't go that objetos far físicos. Yo no voy más allá into the post-human, al posthumano, pero but making an account of what the material tomar en environment cuenta is que and what's the el ambiente interaction between material y human la actors, interacción entre los the actores material humanos, conditions, la condición which we call material the que llamamos situation, la situación, and how that y plays a part. cómo eso In the juega un chapter rol. that En el Doe and I did, we capítulo que extended hicimos, that to Simón y actually yo, think about se space and extiende a place pensar as en well. el espacio y lugar And también. so we draw on Así some que architectural vemos theory to algunas think teorías about how the arquitecturales spaces that we de los create espacios que creamos
produce cómo human ellos activity. producen actividad humana. So I'm going to talk a little Así bit que about voy a that. hablar acerca de eso. Okay.
Así que el liderazgo distribuido, de nuevo, los orígenes de esto en teoría vienen, como dije, de la tradición de compartir del liderazgo democrático compartido desde los 1940, pero también en sociología, nuestro entendimiento del mundo social que tiene que ver con agentes y con existencia que interactúan en el sistema, pero están atados a su actividad, está atada y formada por las estructuras que pueden ser un poquito como reglas en el contexto material, pero también ellos forjan ese contexto. Así que llamamos que son mutuamente constituidos, una manera de pensar la actividad humana mutuamente constituida. Así que hablamos un poco acerca de los dualismos y cuando hablamos acerca de pensar de leader-follower dualisms, for example. El dualismo del líder seguidor. In distributed leadership is kind of challenging that Es un notion of a poquito dualism retador ese of dualismo en leader-follower. cuanto de Some of the work líder y is well seguidor. on También hay trabajo extended en and la parte embodied de cognition, cognición so that extendida we are y not acuerpada, donde no in estamos neuroscience and en la parte de in neurociencia, en philosophy of mind, filosofía, we y are ese not, no estamos, cognition is not la located cognición no within the está cranium, localizada en el but it cráneo, is sino que it is bodily, and it is está extended across the acuerpada social y environment. se And you see reproduce en some un work ambiente social y for pueden example, ver un patients trabajo, with por ejemplo, en dementia, pacientes con studies on demencia, different estudios tools and en diferentes artifacts that they herramientas y extend their artefactos en la que cognition through extienden notepads su or other cognición por kinds of material tabletas objects, o and that their objetos materiales cognition is donde su extended through the cognición se material and extiende a physical través del environment as well. ambiente físico también. Some of the Algunos de post-human los theory as well teorías is posthumanas informing some of this, and as I said, there's a continuum in así terms que hay un of new continuo en materialism cuanto a on, nuevo I think, kind materialismo of the material y el context is contexto part material of también es an parte de interaction, una interacción an entanglement with y human una activity, and people take it to the entrelazado extreme con or la saying that those con el ser objects humano, así themselves que have esos agency within the sujetos system. tienen I don't agencia en el understand sistema. that. Yo I no don't go entiendo that eso, far. no voy And as tan well, lejos. Y Engström's activity theory también as well la is kind of teoría de la actividad de fundamental and Armstrong, que essential to también es understanding importante distributed para entender el So, liderazgo distribuido. here's where I think, Así in que terms aquí of es the donde distributed creo leadership, and I'd say que particularly el liderazgo the distribuido normative está en cuanto a la way of parte thinking about leadership, normativa, and where a the donde tiene theory que, needs to a mature. donde la teoría tiene que madurar. I'm working with students on Estoy distributed leadership, as I've trabajando said, en los estudiantes con el liderazgo principal distribuido, centric diciendo que es accounts of distributed leadership está is something centrado that en el director, suggested, y eso is es a como suggestion of la thinking of moving from sugerencia de assigning ir más leadership allá de into asignar weaving el leadership liderazgo en through más the de social tejer liderazgo context. en un contexto Avoiding social, dualisms quitando and o evitando decentering los dualismos leadership y and leaders within descentralizando el this. liderazgo. So if you Así think que about si the ustedes normative and the piensan analytic, en la the coming formativa y el together of analítico, those is que to la think unión about de esos es distributed pensar en leadership la not as distribución del something that's liderazgo, delegated, no como algo not que as se something, delega. I mean, I was a school Yo principal and fui un director I delegated y yo distributed delegaba leadership el liderazgo quite broadly. distribuido muy ampliamente, And often pero with complaints muchas veces from con las teachers quejas that de that's los your job, profesores you de do que eso es that. tu We don't trabajo, wanna- usted hace we eso, don't wanna no engage in tenemos that. que So, hacer eso. you know, this, Así I think que people do creo think que la of gente distributed leadership cree que sometimes el within liderazgo those distribuido terms. It's like this is piensa an en eso, offloading de of que me están administrative descargando activity onto other actividad people. administrativa a otras personas. And handled well, it's Y about si se empowering maneja them. bien es en cuanto a So empoderar. that's something to Así que es to algo consider as que well podemos within, as we're considerar dealing with the mientras literature. And I think lidiamos it's a con la very literatura. challenging one Es algo muy when you're retador studying cuando distributed estudias leadership is el to liderazgo not distribuido, privilege the es no school privilegiar al principal and our director research accounts en of this. nuestras cuentas y nuestra investigación. Thinking about Pensando this is back to en normative, que thinking esto about a lo distributed normativo, leadership as a en model cuanto al liderazgo or a distribuido como paradigm. modelo, como And I paradigma. think in Y the creo book, que one en of the el authors libro refers uno de to los models, the autores other se habla de one modelos, refers el to otro these se as paradigms of refiere como leadership paradigmas versus for versus researchers para los an investigadores como una You know, cuenta. understanding what's going Entender on, lo que está and of course, sucediendo, because we are in an porque applied estamos science, en ciencias we aplicadas, do at some point lo have to get to hacemos a way of de thinking una manera about de what does this mean pensar for people in en practice, but I'm, cómo I'm not sucede there eso en la yet. I've gente been que está en la away práctica, from the no he schools for llegado 20 a years. eso. So, methodologies La that account for the metodología material que for cuentan time and para el space are material, emerging tiempo y within espacio y educational cómo research. se alían a la Temporal investigación things educativa, occur in las cosas particular ways. temporales que suceden en Rhythm of puntos school particulares, life, el ritmo de la vida and, escolar the space that y el we're in, espacio en el que particularly as I estamos, mentioned earlier when we especialmente were como les talking about comentaba cuando hablábamos we're de on que estamos
que nuestra escuela está en el territorio indígena y qué significa en términos del espacio en el que estamos y cómo eso moldea nuestra práctica y también el edificio, cómo eso
moldea la discusión del liderazgo. También el trabajo que he estado haciendo está muy cargado en pragmatismo filosófico y la etnografía es una de las metodologías en términos de entender. Creo que el capítulo de Ben y de Michael es interpretativo en términos de hablar a las personas de la percepción de la distribución de liderazgo que tiene su lugar, pero también evita cuál es la actividad y las prácticas que están sucediendo también, como lo que sucede dentro de la interrelación con el espacio físico y los materiales. Así que de nuevo he trabajado mucho en investigación práctica y paradigmas pragmáticos para capturar lo que sucede en la práctica. Así que mucho de lo que hemos estado haciendo recientemente es un poco de trabajo observacional y yendo a prácticas y yendo a los participantes y decirles, bueno, me dijiste esto, vi esto, construyamos juntos acerca del significado que tomas de las prácticas que estás haciendo. Así que eso para mí es un enfoque metodológico que da posibilidades para entender el liderazgo distribuido de un entorno sociomaterial. Así que, de nuevo, una de las cosas que nosotros que estamos estudiando estudiando el liderazgo distribuido desde una perspectiva analítica. ¿Cómo nos movemos de la perspectiva analítica para trabajar con líderes distribuidos en las escuelas para entender cómo su práctica puede ser forjada por la situación sociomaterial? Las personas que lo han intentado es muy retador. Tengo estudiantes que lo hacen y tienden a hacer documentos como el material o tecnologías y hablan cómo las tecnologías y los documentos forjan esa práctica. Lo que yo proponemos es pensar en cuanto al espacio de ambos, ese material y los actores sociales están. También un enfoque en el entrelazamiento. Cómo están interrelacionados con el espacio en el que estamos y el contexto material. Y nos referimos como la danza de los agentes. La relación interrelacional de los agentes colectivos y el mundo material y social es el propósito de una cuenta analítica. Así que hemos empezado a extenderlo y a todo ya lo hemos hablado de que en esa noción de espacio no es una referencia académica, pero es Winston Churchill que dijo, formamos nuestros edificios y luego nuestros edificios nos forman a nosotros. Es de Winston Churchill. Hablando de, por ejemplo, de Karokowski, hablando de las teorías arquitecturales y las prácticas. Y también pensando en los ambientes y la tierra. Estudiantes han estado en comunidades rurales, por ejemplo. Y el trabajo que ha salido de la ruralidad y tiende a ver las cosas como retos de recursos o carga de trabajo o aislamiento. Sin embargo, hemos tenido estudiantes que piensan acerca de los límites de la escuela, los límites del espacio rural y la comunidad y cómo eso impacta la práctica de las escuelas. La disertación de Dow en su doctorado era de liderazgo distribuido y sostenibilidad y cómo el ambiente y la sostenibilidad forjan cómo funcionan los líderes. Y tiene un proyecto muy interesante en una escuela llamada Ecoescuela y es indígena y es ambiental. Y el director no estaba en su estudio. El director nunca se presentó, nunca fue parte de él. Así que el enfoque del liderazgo distribuido que apareció en la escuela alrededor de los estudios ambientales fue mucho de liderazgo distribuido. Con un líder ausente intencionalmente en ese sistema. Así que, de nuevo, las posibilidades en términos del estudio de liderazgo distribuido, estamos en un lugar donde tenemos que madurar en la investigación y la metodología para hablar acerca del espacio, el lugar y los materiales para poder informar nuestro entendimiento de la práctica social. La práctica social emerge dentro de un contexto material y se forja por ello. ¿Qué significa en términos de cómo la gente practica?
que explica cómo el contexto material cambia el contexto en el que la gente interactúa. Si piensa en el liderazgo distribuido no como algo que es delegado, sino como algo que emerge dentro de un contexto, como series de prácticas o una práctica en sí. ¿Cómo pueden definir una práctica? Movilizar el conocimiento de las alianzas y las maneras en las que los agentes constituyen y forjan el mundo material y social. Tenemos en Saskatchewan modelos de efectividad de la escuela y los lugares, no solamente un lugar, era una parte de eso. Yo como un estudiante recién graduado era ver el escaneo de la cultura organizacional caminando por la escuela, viendo artefactos y grabándolos y pensar en cómo era el ambiente. Tengo una buena historia. En una universidad de Alberta hice un curso de cultura organizacional y mandé a mis estudiantes a los edificios para ver y para catalogar el ambiente social. Y de vuelta tenemos plantas cerca de mi oficina y me dijeron, ¿qué te dice de la organización? Bueno, me dicen que es un lugar orgánico, amigable. Me dice que la gente quería hacer que el lugar fuera agradable y traer el ambiente externo para adentro. En realidad, les dije, esas plantas representan faculty members who went on holiday or sabbatical and didn't want to watch their plants, so they abandoned them at the university and expected the staff to take care of them. And there's quite a bit of resentment around all those plants that are there. So in terms of what the meaning is of the material context, for them, for the students, it meant something in particular, but those working in the context, it meant something different about the sets of practices that occurred within that school and the meaning behind that material context. De ese contexto material. So, locating leadership in relationship with place and environment, and I think that came up in the earlier session and with some of the questions. There isn't kind of a leadership that fits wherever you go. There's leadership is not only context dependent on the type of community, but it's dependent on the place you're in, the environment, the kind of place you work in, and probably all of you know if you go into different schools and you see them configured differently, you can see different kinds of activity. When I was a principal, the student, this is another idea of getting meaning from the environment. There was the student lounge outside my office for the high school students. And there was a couple of children killed in a car accident. And that section of the was kind of their space in memoriam. And it happened 30 years ago. You know, but in terms of the meaning the students take from that place and how they're embedded with their community is different than it took me some time to understand what that space represented in terms of the school and how students interacted and lived within that space. So I'll leave it at there. I know that was fairly academic, but I'm working on translating into what this means in practice, and particularly in my own practice as a researcher, but also how I can help teachers and leaders understand this distribution esta distribución en un lugar en especial, en un espacio, en tiempo, y cómo significa eso en la práctica de sus escuelas. Gracias. Escuchamos de seguido al doctor Maureira entonces. Sí. Bueno, una vez más, muy buenos días a todas, a todas. Encantado de estar en esta parte porque la verdad que no traigo una presentación, sino más bien comentar desde lo que fue la construcción de este libro. Por su origen, tiene que ver nuestro trabajo con Luis, Sergio, en torno a este enfoque de liderazgo educativo. De alguna manera, cuando empezamos a involucrar, pensamos, ¿no es cierto?, o por lo menos nuestra pretensión era
principalmente trabajar con el liderazgo directivo y basado en este modelo transformacional. Desde el punto de vista de todo lo que ha generado para comprender este fenómeno, yo diría, en las organizaciones. Luego de varias reflexiones y de lecturas, y también poniendo en contexto nuestras experiencias como profesores, como conocedores de lo que significa implicarse en una institución que forma, y otras experiencias, digamos, el convencimiento de que esta idea de liderazgo distribuido, que la vimos reflejada, por ejemplo, en un autor que para nosotros es bien, como yo diría, referenciado cada vez que en nuestros artículos, en nuestras opciones más formales aparece, que es James Spillane. Él también es profesor. Entonces, eso me hizo mucho sentido porque él, cuando lo conocimos, cuando leímos when we read his, I think it was around 2015 that we were with him, or even before. ¿Cuál era la racionalidad que estaba aquí? He rationalized what was there, and it resonated with us from the perspective of interaction, of the micro-interaction from the student-teacher or the students, and escalating to different levels of the organization within the school. I particularly had several ideas of what could be operationalized in the distributed leadership, starting from an idea that comes from the companies that measure or pretend to see the visibility of leaderships individually. If I go to an institution, how many are acknowledged as leaders effectively? And that indicator could be something like un elemento para poder también en qué medida yo operacionalizo esas ideas que son teóricas, que pueden ser analíticamente muy bien elaboradas, pero generalmente nuestra investigación es empírica. Entonces, ¿cómo la bajamos? ¿Cómo digamos, con qué técnica, etcétera? Entonces, también luego leímos a Peter Grown, que es otro de los, incluso ahí hay, no sé si una pugna o quién fue el primero que puso el tema dentro de lo que significa la organización educativa. Y él también habla de esto, ¿no es cierto?, de cómo ver la densidad del liderazgo, cómo intentar, ¿no es cierto?, medir fundamentalmente la distribución del liderazgo. Y finalmente a Alma Harris, que ha sido siempre una investigadora de excelencia o con mucha productividad en torno al liderazgo, y también, ¿no es cierto?, con sus revisiones sistemáticas. Una de las últimas del 2022, en donde hace una recapitulación de todo lo que ha generado este concepto, que incluso algunos, digamos, lo tildan como un paradigma nuevo del liderazgo escolar, en el sentido de también leerla a ella y entender, ¿no es cierto?, el liderazgo más bien como una práctica de influencia colectiva, collective influence, where we interact, as Paul was mentioning, artifacts, routines, situations, and a different operationalization of y también con la idea de que hay un cierto, yo creo que un desencanto en general a las figuras carismáticas, por lo que significan en la historia de vida de una institución. No es frecuente encontrar relatos de profesores, directores que añoran a aquel director, a aquella directora que pasó esto y esto. Y en general ese duelo también nos parecía como que al final se estaba poniendo en el centro la persona, la típica tradición de entender el liderazgo fundamentalmente por los atributos de personalidad, de personas extraordinarias, pero no como el proyecto. Entonces, esos elementos, no está aquí Miguel Ángel, pero le dije, mira, Miguel Ángel, podríamos hacer una obra, o podríamos hacer un libro de liderazgo distribuido. Y ahí nos pusimos a trabajar y a invitar a distintos colegas, se invitó a Paul y a sus colegas, ¿no es cierto?, el ámbito anglosajón, canadiense, y también nosotros particularmente también quisimos hacer un capítulo de un libro. En ese capítulo del libro
lo que lo hacemos en modo ensayo. Yo no les quiero contar un poco los libros, que queremos invitarlos a leerlo, ¿ya? Por varias razones, pero particularmente el capítulo que incluso parte el libro con ese capítulo tiene que ver con una reflexión colegiada, colectiva. Tratamos de hacer un poco esto de nosotros también tener esa apropiación de construir algo de manera colectiva. Interactuamos, mucho de esto lo hicimos en pandemia, y nos reuníamos. Bueno, Luis tiene un gran atributo que nos programa, nos organiza y nos pone reuniones todas ya 6 meses, o sea, cada 15 días estaban todo el listado de reuniones. Eso sin duda, y Sergio siempre lo dice, se agradece porque le da una cierta, digamos, organización disciplinada de lo que tenemos que hacer, y creo que no es una receta, es una forma de trabajar muy efectiva. Y ahí estuvimos trabajando en torno a la reflexión entre que tiene que ver con el poder en las escuelas, que es un tema del poder, ¿verdad? O sea, desde el poder posicional al poder del conocimiento, y cómo en general ahí entraba muy bien lo que significa el liderazgo distribuido. Entonces, yo los invito a leer ese ensayo sobre el poder. Yo creo que, bueno, ustedes tienen que naturalmente, ¿no es cierto?, hacer su juicio de valor en relación a cómo está elaborada la discusión allí. Y además nos quedó también algo pendiente. Sergio siempre nos decía, pero ¿por qué no integramos la metodología? O sea, en la perspectiva más de la investigación, ¿qué metodologías pueden ser las más plausibles para comprender mejor este enfoque? Que por lo demás, como ocurre con todo lo del liderazgo, es pluriconceptual, o sea, es polisémico, o sea, en general hacemos atribuciones distintas respecto de eso, entonces también le agrega complejidad. De hecho, hay un autor que yo lo referencia, que para nosotros ha sido un maestro, por lo menos ha sido un inspirador, que es Antonio Bolívar, de la Universidad de Granada. Él se resiste a usar la expresión liderazgo distribuido, y él habla, y cada vez que uno expone o está con él, dice, pero Oscar o Sergio, ¿por qué no hablan mejor de liderazgo compartido para nuestra idiosincrasia, para nuestro sentido? Es mucho más profundo que liderazgo distribuido. ¿Por qué? Dice, porque liderazgo distribuido significa que alguien distribuye. O sea, hay alguien que tiene el poder de distribuir. En cambio, compartido le da, ¿no es cierto?, una riqueza conceptual, terminológica, semántica más rica. Y además también, para quien lo entiende desde la perspectiva comunitaria, también sintoniza muy bien con eso. Entonces, en esa perspectiva, comentarles, ¿no es cierto?, que ahí tenemos ese primer capítulo que es de entrada y que tiene que ver con toda esta parte conceptual. También hay un capítulo dedicado a hacer una revisión sistemática, es decir, que le hace una colega mexicana, Claudia Navarro, sobre cuánto se ha escrito en nuestra, digamos, en el ámbito hispanoamericano sobre el liderazgo. Es una revisión sistemática a través de Prisma, que es una metodología específica cada vez más usada, que tomamos de la medicina y la llevamos al campo de la educación. Claro, porque usted comprenderá que en la sociedad del conocimiento hay mucha información, hay mucho conocimiento, y cómo de alguna otra manera hacemos síntesis con algunos criterios metodológicos. Y ella hace una interesante aproximación respecto de cuáles son los artículos, qué características tienen, a qué apuntan. Y también los invito a ver eso, porque también en ese capítulo se esclarece, o por lo menos se busca, debería dar un marco de entendimiento a cómo los investigadores hemos interpretado, hemos investigado sobre el liderazgo distribuido. Entonces, esas son, digamos, los elementos más. Hay varias formas, y Paul lo listaba, en cómo algunos autores consideran el liderazgo. Cada uno de los artículos, por su estructura, tiene una introducción y tiene una perspectiva, un marco teórico. Eso también da la riqueza de visualizar esa interpretación. Bueno,
Yo lo que quería, digamos, compartirles, que es quizás uno de los primeros libros sobre liderazgo distribuido en nuestro contexto, ¿no? O sea, en ese sentido es un primer acercamiento desde nuestra idiosincrasia a entender, comprender e investigar sobre liderazgo. Y hay distintos formatos. Hay formatos, ¿no es cierto?, como el nuestro, que es un ensayo, ¿no? Hay formatos como más de que señalaba. Hay otros como el que señalaba, ¿no es cierto?, este caso Paul, pero la gran mayoría son, y eso es muy, yo diría, coherente con la investigación en liderazgo distribuido, que casi todos son cualitativos, ¿no? Hay poco cuantitativo, ¿verdad? Eso siempre a nosotros nos genera algún grado de tensión, porque lo cualitativo en las políticas educativas no siempre tiene una expresión. Siempre los hacedores, los policymakers, miran más los grandes estudios, los estudios longitudinales en la elaboración y poco en lo cualitativo. Entonces, pero lo cualitativo tiene la riqueza de comprender en profundidad los casos, digamos, las distintas formas en que se está en las instituciones, ya sea estudio de casos múltiples, etcétera, comprendiendo y llevando a la práctica. Así que invitarles, yo lo último que quisiese agregar, no quiero extenderme mucho, y por eso quería hacerlo más como conversatorio, más que es invitarles a que se aproximen al libro. El libro tiene bastante diversidad, tiene riqueza, es bien extenso, y ustedes pueden leerlo desde los distintos apartados que tienen por los cuales se ha agrupado el liderazgo o distribuido como concepción. Y también alguno está situado en el sistema de educación primario, hay estudios también en educación secundaria y también algún trabajo en educación superior, educación terciaria, porque uno también le da cierta transversalidad, no solo está, digamos, los trabajos que ahí se presentan en el libro, no solamente están situados en la educación primaria o secundaria, de educación escolar, digamos, tradicional, ¿ya? También el libro pudiese ser interesante para ver algo de lo que precisaba Paul en relación a cómo se transfiere ese conocimiento, en cómo sirve también como guía para un trabajo en las escuelas, en los liceos, de entender que es un marco para la práctica del liderazgo. Y ahí, ¿no es cierto?, puede ser una estrategia para implicar a profesores, a coordinadores, y entender eso frente a una tarea común, frente a un propósito común, etcétera. También hay elementos de ese tipo que pudiese suscitar algún grado, ¿no es cierto?, de cómo esto nos sirve para nuestra práctica, que es lo que más queremos nosotros desde el punto de vista investigativo, que si bien es conocimiento básico, pueda tener una expresión en lo que pasa en las escuelas y en los liceos. Muchas veces este divorcio entre la investigación educativa y la práctica son brechas muy grandes, entonces al final vamos por carriles muy distintos. Y en el caso educativo es fundamental que eso se complemente y en general, ¿no es cierto?, pudiésemos tener más conocimiento de lo que se produce en el ámbito académico aplicado a la gestión escolar, a la práctica docente, etcétera. Con eso yo quisiera finalizar, invitarles una vez más. El libro realmente es una obra novedosa, rica, diversa, y con las características también de tener distintos autores y distintas aproximaciones de entendimiento del liderazgo distribuido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Maureira. Agradecemos ahora entonces a la doctora Susana Jiménez que nos haga su presentación. Adelante, doctora. Como no pude configurar la computadora, no sé, hice duplicación de pantalla y otras cuestiones más. Si hubiera alguien presente que pueda colaborar, ¿verdad?, yo se lo agradecería montones. Bien,
Como ustedes verán, ni el doctor Newton, ni el doctor Moreira, ni yo nos pusimos de acuerdo para ver qué íbamos a hacer de presentación del libro, y entonces los tres traemos cosas diferentes. Y entonces, bueno, yo les quería presentar un poquito lo que trabajamos desde la Universidad Nacional en relación con el liderazgo distribuido. Este caballero que está aquí, ¿verdad?, es mi compañero y colega Fabián Rojas Ramírez de la Universidad Nacional también del CIDE, y junto con nuestro colega Willy Castro Guzmán de la Vicerrectoría de Docencia nos acercamos al liderazgo distribuido desde otros lugares. Los tres trabajamos desde hace mucho tiempo en el área de integración de tecnologías en la parte de educación, particularmente de educación superior. Y bueno, con la pandemia, muchas cosas que nosotros veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, como por ejemplo esto de trabajar colaborativamente, utilizar reuniones virtuales, hacer presentaciones colectivas, participar de actividades académicas a nivel internacional, etcétera. Eso ya nosotros, por nuestra experticia, lo habíamos hecho muchas veces. Cuando llega la pandemia, todos corren a decirnos auxilio, ayúdanos a hacer esto, ver cómo entramos con las clases, etcétera. Pero cuando llegamos a lo disque post pandemia, porque todavía estamos con el COVID ahí a la vuelta de la esquina, y fue como un borrón y cuenta nueva, como decirnos, muy bien, ahora tienen que ir a la universidad, ir a la oficina, todo se vuelve a hacer presencialmente, cuestiones que se habían informatizado y procesos que se habían digitalizado, no sé, era como que volvíamos otra vez 3 años antes, y nosotros nos empezamos a preguntar como grupo, bueno, ¿qué es lo que viene? O sea, lo que viene es otra vez regresarnos nuevamente a la no transformación digital de la educación, y particularmente de la educación superior, que es nuestro ámbito, o qué es lo que nos espera de aquí en adelante. Y entonces encontramos que realmente lo que estaba ocurriendo es que tal vez éramos personas que éramos, nosotros decimos, ¿verdad?, de nivel raso, académicos y académicas normales, corrientes, sin poder de decisión, quienes teníamos la experticia en el uso de tecnologías y en el pensar cómo integrar esas tecnologías en nuestro quehacer, y que lo que nos estaba afectando era que las personas que estaban en las jerarquías superiores no tenían ese conocimiento, y entonces automáticamente rechazaban cualquier cambio o transformación que tuviera un vínculo con la parte tecnológica. Entonces encontramos en el liderazgo distribuido una forma de poder entonces tener equipos en diferentes instancias de la universidad para trabajar entonces en la integración de tecnologías, pero no en cualquier integración de tecnologías, ¿verdad? Porque la gente piensa que por digitalizar información ya eso es transformación digital, y eso no es así, porque por digitalizar procesos, que eso ya es una transformación digital, y eso tampoco es transformación digital. Entonces partimos de primero realizar una revisión sistemática de lo que es el liderazgo distribuido, pero en relación con las competencias tecnológicas vinculadas al liderazgo. Y bueno, encontramos alguna información interesante, nos encontramos con conceptos como el de liderazgo electrónico, por ejemplo, pero bueno, ¿eso cómo se come? Si al final nosotros somos personas que estamos interactuando con otras personas, a veces de forma presencial, donde tenemos interacción también de algún equipo tecnológico, de alguna mediación o herramienta, pero también que estamos interactuando con personas en procesos, y necesitamos también de buena manera, gracias a la OCDE y al Banco Mundial, etcétera, etcétera, resultados, porque también necesitamos tener indicadores.
Muy bien. Entonces hacemos esa revisión y empezamos a ver, bueno, muy bien, ¿qué necesitaríamos en las universidades a nivel de liderazgos para lograr que esa apropiación de tecnologías se haga desde esa postura crítica, que nos permita entonces a las universidades no correr con las tendencias, sino más bien ver qué es lo que necesitamos y contextualizar? Y luego analizamos qué es lo que está pasando en nuestro entorno de educación superior, particularmente el caso de la Universidad Nacional, que es donde nosotros trabajamos. Entonces tenemos uno de los capítulos en donde tratamos entonces de visualizar esas competencias y vemos cómo el liderazgo distribuido nos ayuda, ¿verdad?, en ese proceso de distribución. Bueno, entonces, para retomar un poco de ideas, carry on with some of the ideas, what did we do with some of the chapters que se llama that liderazgo distribuido, distributed leadership, emerging technologies and future scenarios of superior education? In there, we started doing that systematic revision and comparing those trends. In scenarios to 10 years, we checked several after that revision, and in those scenarios, we have some from college education that are optimistic and some are En términos de los escenarios pesimistas, hablamos de una limitación we talk about o a un colapso. limiting or a collapse. Of the universities. Let's see, they said that before, some of the people that participated. In education, it seems like we are reacting and we're not moving Y entonces podría one step ocurrir ahead. So it que could nuestras happen that our universities, instead of using the existing resources and incorporating others to the practices, maybe they're left behind and set aside. What can happen? That besides the fact that we're not improving practices, when you integrate technologies, we add a technology y terminamos haciendo el mismo we trabajo que end hacíamos up doing the antes, same entonces job esa that we were doing inclusión de before, tecnología so no that tiene sentido. Además, it lo doesn't make any estamos sense. viviendo, We are living tenemos that, and campañas we de have desinformación, campaigns of ciberataques, disinformation, cyber limitación en attacks, nuestro limiting presupuesto, y entonces on a eso puede budget, llevar a la and universidad that más could bien a su reach cierre. or Y si a take the eso le university to agregamos closing. toda esta And cuestión then if we add de las the microcredenciales y que ya no necesitas and tener then una you carrera don't need to have universitaria porque las a grandes university empresas career because te the big van a companies are contratar going to si hire tienes you un if you conocimiento have some especializado en specialized X o knowledge Y. on X or Y. Eso podría llevar Then entonces that al could cierre de lead las us to the universidades closing of en 10 universities in 10 years. Es una posibilidad. Los escenarios más optimistas The most nos dicen optimistic que scenarios más tell bien la universidad us podría that the ir university creciendo could como grow institución, as an como organización, hacia modelos de aprendizaje que incluyan la parte learning híbrida y models that también la consider parte the virtual hybrid sin and the dejar de virtual hacerlo presencial without doing también. on-site, Y utilizar and also learning using learning analytics and big data also como parte as del part análisis of de the lo que está analysis of ocurriendo what's en los happening procesos de on the aprendizaje. learning processes. Y en la parte de And in the transformación, pues podríamos we también de could alguna manera also somehow tener titulaciones, have tener titles or degrees una evolución or de la an evolution of the también hacia university contextos de also mayor flexibilidad que towards atraigan a las areas nuevas of more flexibility generaciones a that efectivamente bring the new realizar generations una to carrera effectively universitaria y en follow donde a la university tecnología puede career ser where un technology can mediador. be a mediator.
¿Cómo se entiende la transformación digital entonces? Como cambios profundos, pero son tres dimensiones institucionales las que participan: la cultura, la fuerza laboral y la tecnología. Es decir, yo no puedo hacer una transformación digital nada más dándole tecnología a la gente. Eso no logra nada. Yo necesito cambiar mentalidad, I need to change de hacer las cosas, de pensarlas distintas. Y entonces ahí es donde entra otro concepto que nosotros hemos venido trabajando en nuestro equipo, que es el de tecnologías emergentes. Entonces las tecnologías emergentes no necesariamente son tecnologías nuevas. Por ejemplo, la inteligencia artificial tiene años ya trabajándose. Lo diferente es que ahora tenemos acceso a la inteligencia artificial, que en otro momento no lo teníamos. Entonces, una tecnología emergente puede ser nueva o no necesariamente nueva, pero experimentan ciclos de expectación. En este momento es la inteligencia artificial que todo el mundo está viendo, pero cuando estábamos en plena pandemia, ¿en qué nos hicimos expertos? Zoom, Teams, hasta el Skype lo utilizábamos o lo reutilizábamos con esto, etcétera. Entonces hay esa expectación de qué es lo que puede darnos esa tecnología, pero lo que ocurre es que no comprendemos del todo a esa tecnología y tampoco estamos investigando plenamente o de forma madura qué es lo que nos aporta en los procesos educativos y en los procesos de enseñanza. Por lo tanto, si bien son potencialmente disruptivas, nosotros necesitamos saber cuál es ese potencial que está sin explotar. Y eso lo podemos ir analizando conforme tengamos esas tecnologías. Y entonces llegamos a comprender, o eso es lo que decimos en este capítulo, que necesitamos unas competencias digitales para el liderazgo. Porque si vemos, al igual que hay marcos de competencias para lo que es el liderazgo en sí, y hay competencias digitales docentes, nosotros decimos que necesitamos unas competencias digitales también para las personas en ese liderazgo distribuido. Necesitamos que hayan competencias para la gobernanza, para las prácticas de aprender y de enseñar, para el desarrollo profesional, para la evaluación, también para la parte curricular, para la colaboración y el networking, para la infraestructura, y también hay otras competencias específicas para dependiendo del sector en el cual esté la persona. Entonces, en esa parte final, ¿verdad? Y por eso los invito y las invito a leer el capítulo. Como ustedes verán, eso es algo que me apasiona. Entonces, ¿qué creemos? Que la transformación digital es un desafío en este momento y es crucial para las instituciones educativas. Lo que no sabemos es si la gente realmente dimensiona los cambios que están ocurriendo en la educación y cómo esto en la educación superior, ¿verdad? Y cómo esto nos puede estar afectando. A veces estamos muy tranquilos, muy tranquilas, diciendo la universidad ha existido por siglos y vamos a seguir existiendo. Yo no estoy segura que vayamos a seguir existiendo tal cual hemos existido hasta ahora. Lo segundo, el liderazgo distribuido está directamente relacionado con la transformación digital. Yo no puedo tener transformación digital si yo no tengo también esas competencias digitales en diferentes niveles de la organización y si la gente también no se empodera de para qué la tecnología y por qué de la tecnología. La democratización de la toma de decisiones promovida por el liderazgo distribuido es fundamental. No puede ser que la gente en mandos superiores diga, no, ya no vamos a utilizar X o Y tecnología sin evaluar qué nos está aportando no en la parte de gestión y en la parte también de los procesos de aprendizaje. Las tecnologías son herramientas clave para potenciar esa transformación institucional y ese desarrollo de competencias digitales los necesitamos para aprovechar esas herramientas tecnológicas en el liderazgo distribuido. Y en Costa Rica nuestras instituciones de educación superior están analizando y se encuentran en un proceso de transformación digital. Lo que no sabemos es si lo vamos a lograr o no en el tiempo que necesitamos. Luego tenemos otro capítulo y que ahí es donde nos
que nos aventuramos, sí, ¿verdad? Somos muy osados, lo saben de mi parte, en hablar del aprendizaje expansivo y el desafío metodológico de la investigación en el liderazgo distribuido. Entonces, partiendo de una conceptualización del liderazgo distribuido y de las capacidades presentes en ese liderazgo, hacemos una revisión de qué tanto en las publicaciones que hay en Costa Rica sobre el liderazgo se habla del liderazgo distribuido y del aprendizaje expansivo específicamente. Y resulta que el aprendizaje expansivo no es considerado como un referente teórico o metodológico en la literatura de liderazgo que tenemos en la educación superior costarricense. Y este aprendizaje expansivo, ¿verdad?, que se centra en la parte del análisis histórico-cultural y la identificación de tensiones y contradicciones dentro de sistemas, lo que busca es que a partir de unidades de análisis nosotros fomentemos el diálogo entre las personas y por lo tanto ese diálogo sea extendido entre todas las participantes. Entonces ahí es donde nosotros vemos esa conexión con el liderazgo distribuido. Y entonces incluye justamente actores humanos, pero también artefactos, ¿verdad?, que es en parte lo que hemos venido discutiendo. Y por lo tanto, nosotros vemos que el aprendizaje expansivo nos puede servir como una herramienta metodológica potencial para investigar en liderazgo distribuido. Y particularmente hay un método que se llama el laboratorio de cambio, que se alinea con esos elementos teóricos y paradigmáticos del liderazgo distribuido que creemos que puede ofrecer. Una metodología con un enfoque flexible, tiene 7 pasos y ya se ha utilizado en educación. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ver cómo lo llevamos a este otro nivel. Y que vemos que el laboratorio de cambio es efectivamente una estrategia desde la cual investigar desde el liderazgo distribuido, porque primero reduce distancia entre los niveles organizacionales, participa en redes de sistemas de actividad, hay horizontalización de estructuras jerárquicas, hay un desarrollo de la posibilidad de proponer y modelar soluciones, de comprender la naturaleza y causa de los problemas, de reconceptualizar esos problemas y ver qué actividades o qué acciones podríamos nosotros emprender para ese problema. Podemos estudiar la práctica en el contexto situado mismo en que se está dando. Podemos hacer una construcción para transformar nuestra realidad, y esa transformación parte de las personas que participan dentro del proceso de investigación. Y por lo tanto creemos que hace un enriquecimiento de lo que podemos hacer también a nivel práctico. Entonces, bueno, los invito de verdad a leer también este otro capítulo que tiene que ver más con la parte de metodología de investigación y que lo estamos acercando a esto de liderazgo distribuido. Y bueno, y agradecerle a los compañeros y a Miguel también por la posibilidad. Muchas gracias.